Suscríbete a la Panterita. Debit Contactless, tenés 15% de ahorro todos los lunes en las Petrobras adheridas. Itaú, hecho para vos. Señores, son las 11:29, ya nos vamos porque viene Arturo Máximo Rubín. Entiendo que nos va a hablar de mieles y de esas cuestiones que son de quesos, de mieles y cosas que solo se hablan acá. Cosas serias. La chacha. Cosas serias. ¿Nos vamos, señora? Sí, nos vamos. Hasta mañana. ¿Nos vamos, señor? Así es. Mañana 9:30. Mañana 9:30 acá. Dale. Dale pues. Adiós. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos, personal, quitador Rapid y Velasca. Proba Electrolyte de agua de la costa, mejor hidratación sin calorías. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y llegó Podium 100, la primera y única Mazda 100 octanos. Podium 100, supera todo. Comunicipar, tu mejor opción. Universidad Americana, sé lo que quieras ser. Los Arrat de Garelli Estructuras. Chevrolet Fine New Road. Taiga te lleva donde quieres llegar. Shell, recomendado por los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix. Ya comer para su feria de camiones JMC. Aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. ¿Qué es el fútbol? Es una locura. Y si no la entendés, voy a tratar de explicarte. El fútbol es simple, y eso lo hace tan hermoso. Es un grupo de amigos que se convierten en un equipo. Puede jugarse entre 22 personas en un gran estadio o entre dos, con un arquito improvisado, en cualquier vereda. Es un calor que se te sube desde el pecho cuando gritas un gol o una lágrima que se te cae cuando perdés una final. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es rabia, es amor, es el saltarín, Pelé o Maradona. Es para él y también para ellas. Hace 25 años que todas las siestas nos sentamos a charlar sobre él. Y mientras exista gente como vos que vive, siente y respira amor por el balón, seguiremos vigentes, sumando cada vez más seguidores a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo Grande, 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo, a lo grande. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Francisco Pancho López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Cómo te va, niño? Buenos días, señor. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. Estamos con contacto con Ricardo Garay, transferido a Rosario Central. Enviaba ayer a Lorenzo Villalobos esta mañana mensaje diciendo que ayer en la transmisión lo estaban esperando. Y es de Rosario Central, pero no puede viajar. No sabemos si nos puede decir el problema de... ¿Cuál es la razón? ¿Cómo te va, Ricardo? Hola, Arturo. ¿Todo bien? Bien, contanos, Ricardo Garay, tu paso por Nacional y tu presencia ahora en Rosario Central. ¿Cuándo vas a ir? Esta semana me tenía que viajar, o sea, la próxima ya luego ya me tenían que ir, pero problema de visa. Todavía no estoy pudiendo conseguir eso. ¿Pero a dónde? ¿A Rosario Central? Sí, así mismo, a Rosario Central. Ya prácticamente ya está cerrado. ¿Pero visa de qué? ¿Del trabajo? ¿Cómo es? Visa para poder entrar en el país. Ah, perdón, estamos hablando, vos estás hablando del protocolo sanitario. Sí, así mismo. Ah, correcto. ¿Y por qué se trabó, Ricardo? ¿Qué falta? Me tenían que habilitar de allá de Argentina para poder yo entrar legalmente al país. Ah, una visa de trabajo, entonces eso es lo que te están pidiendo con el test y todo eso negativo. Ahora entendemos. ¿Y qué dicen los dirigentes? ¿Quién es tu representante, Ricardo? Claudio Rodríguez. Claudio argentino también. Argentino también. ¿Y cómo se dio lo de Rosario Central
Contanos, ¿cómo se dio? ¿Por cuánto tiempo va, Ricardo? Y se dio porque acá con Nacional rescindí. Y tuvimos que ver opciones, ¿verdad? Afuera, ¿verdad? Y ahora cerramos con ellos a préstamo, 18 meses con opción a compra. ¿Quiere decir que la decisión la tuvo Nacional? ¿Vos querías seguir en Nacional? Sí, claro que quería seguir en Nacional, pero tenía que renovar y no pudimos llegar a un acuerdo. Ah, brillante, la renovación, ya es una cuestión contractual y económica. Y bien, Ricardo, te estaban esperando, ¿y cuál es el momento tuyo hoy con la gente de Rosario Central? ¿Qué te dijo tu representante? ¿Qué te dijeron en Rosario Central para que puedas viajar? Entonces está faltando como una visa al trabajo para que... Sí, justamente están viendo ellos todo desde allá, están presionando como para que me salga allá porque ya me están esperando, decían. Ricardo, y en este caso vas a hacer el tramo Asunción-Buenos Aires y después movilizarte hasta Rosario, o cómo cruzas la frontera, porque atendiendo que Rosario no está tan distante, aquí también si te habilitan podrías ir en vehículo o algo por el estilo. Sí, así mismo, estamos viendo de las dos formas, vía terrestre y vía aérea también. Porque es un trámite que se hace a través del consulado, tengo entendido, allí recién pueden habilitarte. Así mismo. Ricardo, estoy esperando la llamada de los consulados nomás para poder viajar. Ricardo, ¿y el entrenador ya se puso en contacto contigo, el Kili González? ¿Llegó a tener algún contacto, llamado en los últimos días contigo? Él había pedido ya hacer lo más pronto posible para que me vaya. ¿Quiénes están los paraguayos? Pero todavía no pude contactarme con él. Y último paraguayo en Rosario, ¿te hablaron? ¿Podrían llevar más paraguayos, Ricardo, o no? Ahora mismo escuché un paraguayo. ¿Quién es? Que están viendo. Que juega en México. Blas. ¿Juega en México? Sí, Blas. ¿Blas? Armoa. Blas Armoa. Así mismo. Blas Armoa. ¿Y cómo se da lo de Blas? ¿Escuchaste acá? ¿Cómo fue? Desde allá nomás escuché un poquitito. Pero no, está bien. No sé nada. No, Ricardo, no te queremos comprometer para nada. No lo tomes así. Como medio periodístico vale. Por eso no te queremos y vamos a respetar. Es Blas Armoa el que pidió sumarse a Rosario Central. ¿Y cuándo entonces viajas, Ricardo? ¿Qué es lo último que tenés vos? Esta semana prácticamente podía cerrarse. El viaje. El viaje. Pero lo tuyo ya está acordado con Rosario Central. Ya está todito. Bueno, que sea con éxito, Ricardo. Gracias. Dale, gracias a usted. Adiós, Ricardo Garay. Y falta ahora Blas Armoa. Blas Armoa, representado por Pedro Aldave. Sí, de Deportivo Luqueño. Sí. Y hay que llamarle Aldave. Aldave lo había llevado a México en su momento. Sí, se especuló Cerro, Olimpia en su momento y al final fue a México. ¿Te acuerdas que no jugó unos partidos en Deportivo Luqueño y...? Sí, está en el Juárez, compañero de William Mendieta en su momento, abierto, Darío Lecano. Rápido. Sí. La Agrícola Serie Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Escalope 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabéis que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay es Yopuchupe Quitadol. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Vamos con Karin Salomón. Pedro Aldave está en... Hablé en singular. Hablé con Karin Salomón del grupo Aldave. Está Aldave en Alemania y sí, está. Lo que hay que ver es si cómo va el avance, lo de Blas Armoa que estaba en el fútbol mexicano. Sí. A ver si podemos hablar y que Gerardo si le puede llamar a Pedro Aldave. De todas maneras, Karin nos va a dar también una mano referente a esto, porque nos sorprendió lo de Ricardo. Sí. No como información, porque eso ya se sabía. El hecho de que no puede viajar, porque vos decís se va. Ayer me contaba Lorenzo Villalba,
que estaba la transmisión de Rosario con Godoy Cruz, y ahí los colegas estaban hablando, porque está el arquero Espínola. Juan Espínola. Y está algo más, está en Godoy Cruz. En Godoy Cruz, Cristian Colmán. Cristian Colmán, los dos. Y estaba contando Lorenzo, entonces uno, a través de esa información, comenzamos a manejar. Quisimos hablar con Douglas Martínez, ya no hace falta, se rescindió. Sí. Cuando quisimos hablar con Douglas esta mañana dijo que estaba ocupado, pero era por el tema contractual, no tiene nada que ver con Nacional. Hablamos de Riveros, ex jugador de Nacional. De Ricardo Garay, ex jugador de Nacional. Ya volvemos. Pitch Nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, deliciosamente natural. Ferro Par S.A. con garantía de calidad y en todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Par S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, calle Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en Facebook e Instagram. Ferro Par S.A. 39 años construyendo contigo. Llegaron las ofertas del día. Punto Farma hoy. Super oferta de suplementos y vitaminas, hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 370 puntos en todo el país, o haz tu pedido en la web, en la app o llamando al 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Bueno, queríamos hablar con el doctor Brustein. ¿Cómo es la información que tenés? Sí, comunica la APF, a partir de las 17 de hoy se habilita el proceso de inscripción para el plan piloto del Ministerio de Salud y la Secretaría Nacional de Deportes. El proceso de inscripción a las 17 a partir de hoy para los ciudadanos interesados en participar del estudio controlado para evaluar el retorno escalonado del público a los estadios. Los voluntarios interesados deben reunir la condición indicada por las Secretarías de Estado de tener 2 dosis aplicadas de vacunas anti-COVID o de una de aquellas de una sola dosis e ingresar a la dirección web que será comunicada a través de las redes sociales del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Después explica el tema de los partidos y termina diciendo: las inscripciones voluntarias podrán ser efectuadas hasta el miércoles 22 a las 19 horas para el partido Sol Luqueño, hasta el jueves a las 19 horas para Nacional Guaraní y hasta el viernes a las 19 horas para Cerro Porteño Libertad. Luego habla de los encuentros de la semana que viene. Las inscripciones serán habilitadas la semana entrante para Olimpia Guaireña, Libertad Sol y Guaraní 12 de octubre. ¿Quién es esto? Estamos viendo cómo está esta dura pelea por el liderato, porque vamos a arrancar con uno de los partidos, Gualaceo ante Atlético Porteño, 4-2 a favor del cuadro local. ¿Quién es Gualaceo, Atlético Porteño? ¿De qué división? ¿Y quién es Brian? ¿Quién es Brian? ¿El dónde juega? No me suena, no. ¿Eh? En mi caso no me suena. No. Se llama Brian. ¿Escuchás? Argentino, director. Compromisos, estamos viendo cómo está esta dura pelea por el liderato, porque vamos a arrancar con uno de los partidos, Gualaceo ante Atlético Porteño, 4-2 a favor del cuadro local. No es Argentina. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Hola Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para toda la audiencia. Bueno, con Fernando Cubero, caché que hicimos hablar con vos, nos atendés, muchísimas gracias, hicimos las gestiones correspondientes. Debut, sensaciones del debut, Fernando. Bueno, muy buenas. Sabemos que siempre los comienzos de campeonato son difíciles, se está saliendo de una pretemporada y bueno, obviamente, pues bueno, todavía hay mucho camino por recorrer, pero la verdad que muy bien. El equipo empezó muy bien, jugamos ante un rival muy difícil, muy duro, pero bueno, creo que el equipo hizo un buen trabajo y obviamente conseguimos lo que buscábamos, que era conseguir los 3 puntos. Sí, comenzar así ganando 3-0, los goles de cabeza, lo estuvimos hablando ayer con Fernando Fernández, con Florentín. El rasgo y las características del partido te hicieron pensar que se podía ir al desborde como lo lograste finalmente, desbordó mucho, tu equipo desbordó mucho en ese sentido. Sí, la verdad que empezamos muy bien el partido, los primeros minutos asumimos el protagonismo, después perdimos un poquito oscilamos un poquito, bajamos un poquito esa intensidad y ahí el Sol equiparó un poco las fuerzas, pero sobre todo en el segundo tiempo el equipo, la verdad que entró muy tranquilo, muy convencido y como tú dices, sí, pudimos hacer mucho daño. Obviamente sabemos que es muy importante el primer gol, es el que marca un poquito la tendencia del partido. Por suerte
lo pudimos hacer. Ellos también tuvieron una llegada muy clara en el primer tiempo, pero al fin y al cabo lo que comentamos, ¿no? Lo importante es siempre el primer gol, porque condiciona mucho el trámite del encuentro. Fernando, el hecho de haber trabajado tiempo atrás en Guaraní, ¿te da una cierta ventaja? Bueno, yo creo que ya obviamente conozco el club, pero ya han pasado prácticamente 5 años y más de 5 años y medio, y bueno, conozco a algunos jugadores. Eso siempre ayuda a conocer los jugadores, conocer el campeonato, pero bueno, al fin y al cabo es un equipo con bastantes cambios y bastante renovado. Ayer hablábamos con Fernando Fernández, le decíamos cerca de los 100 goles, y comentábamos con Víctor Villalba que tuviste la oportunidad de ponerlo vos en primera división. Sí, Fernando debutó conmigo, y la verdad que bueno, ha tenido una gran trayectoria. Es un jugador que tiene esa facilidad para hacerlo lo más difícil en el fútbol, que es convertir los goles, pero también le ha aportado muchas otras cosas a su juego en el partido. La verdad que estuvo también muy participativo, y bueno, la verdad que está trabajando muy bien, igual que el resto de sus compañeros, y eso se notó ya en el primer partido del campeonato. ¿A Florentín lo conocía Fernando o no? Sí. Florentín es uno de los jugadores que vino a prueba cuando yo estaba en las formativas, y fue uno de los jugadores que seleccioné para que se incorporara a las categorías formativas. ¿Y ya en las inferiores te daba esto del golpe de cabeza, de pisar el área, o tenía otras características? Bueno, él empezó jugando más por fuera, no era un jugador que jugaba más por fuera, pero bueno, es un jugador que por sus características, bueno, es un jugador polivalente, con una capacidad condicional muy grande, y bueno, a eso le agrega pues eso, la llegada, ¿no? El hecho de haber jugado tanto también por fuera hace que ahora se convierta en un volante con esa capacidad para llegar al área, con un buen golpe de media distancia, así que no es un jugador con una gran polivalencia. Fernando, y ya que hablamos de jugadores que conoces, y que justamente todos los refuerzos que trajiste para esta oportunidad son jugadores que fueron dirigidos por vos en algún momento, te quiero preguntar por los dos que retornan de River, el caso de Alberto Contreras, de Marcelo González. Vos sabés cómo explotarlo de la mejor manera, y sin duda el otro día mostraron un buen rendimiento para hacer el primer partido. Contreras de entrada, Marcelo González ingresó y unos minutos después ya dio la asistencia para el segundo gol. ¿Tienen características que se adecuan perfectamente a lo que pretendés? Sí, la verdad que son jugadores con un perfil diferente como jugadores, pero bueno, la verdad que son jugadores muy importantes para nosotros. Piru, la verdad que entró muy bien, lo conozco como tú dices ya de hace mucho, sabemos qué es lo que nos puede dar al fútbol que nosotros pretendemos. Marcelito es un jugador también que tiene, al igual que Piru, mucha velocidad, muy buen 1 contra 1 del borde, tal y como demostró. Los dos tienen un excelente centro, y la verdad que los dos tuvieron un muy buen rendimiento. Son dos jugadores que bueno, están ahí, como siempre decimos, no hay una competencia sana por los puestos, y cualquiera de los dos está para ayudar al equipo, tal y como demostraron el sábado. Y otro caso, Rodi Ferreira, el jugador que estaba en intermedia, un poco perdido en el último tiempo incluso, pero vos lo conocés de la época de Olimpia, incluso si mal no recuerdo, me parece que lo llegaste a hacer debutar en su momento con la camiseta franjeada. Te pregunto, ¿con él hay que hablar aparte de lo futbolístico para levantar de vuelta lo anímico, que vuelva a estar centrado en el fútbol, a sentarse de vuelta en la primera división, o cómo lo trabajás a Rodi? Bueno, Rodi es un jugador que bueno, que sabe que le tengo un cariño especial. Es un jugador muy muy fácil de llevar en ese sentido. Tenemos muy buena comunicación, trabaja como el que más. Es un jugador que tiene una excelente actitud en los entrenamientos, y bueno, pues la verdad que sorprende que estuviera jugando en la intermedia, porque yo conozco conozco perfectamente su potencial, y bueno, ha venido aquí, se ha integrado, es un excelente compañero, un
excelente profesional y la verdad que bueno, es uno de los jugadores de esos que uno siempre quiere tener en su equipo, ¿no? Así que sabemos que todavía no está a su 100%, que bueno, que tiene que seguir creciendo, tiene que seguir mejorando, pero tuvo un muy buen rendimiento en el partido y ojalá siga trabajando de la misma manera. Fernando, en este tiempo que trabajaste en el país, cuando te ausentaste también, ¿no te llegaron a llamar de la APF para la selección? No, en ningún momento me han llamado. ¿Ni en las menores? No, ni en las menores ni en la absoluta nada. Bueno, Fernando, un saludo desde el aire, gracias por todo este tiempo y el comienzo no podía ser mejor, contundente guaraní. Chao, Fernando, gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias, muchas gracias, Arturo. Gracias a vos. Fernando Juve. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. Barleo, 56 años celebrando las más grandes y ricas empanadas del país, los mejores platos hechos como en casa y un menú variado al mediodía. Te esperamos en Andrade 1446 Casi O'Higgins y en el local del Centro Colón 462 Casi Oliva de 7 a 22 horas. Haz tus pedidos al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740 Barleo. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Guapo Agricultura, la bota ideal para todas tus jornadas, con garantía de seguridad, confort y estilo Guapo. Su paso más fuerte, encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Muy bien, estamos hablando, el ecuatoriano, ¿cómo se llama? Sí, aquí encontré el paraguayo que jugó el partido al cual usted hacía mención, Luis Brian Palma, 26 años, volante paraguayo, juega en el Gualaceo de la segunda división del fútbol ecuatoriano, metió uno de los goles el fin de semana en la victoria ante Atlético Porteño por la segunda de Ecuador. Queríamos hablar con el doctor Brustein, al aire ya, no Castro, puede ser Sequera o puede ser la doctora Amarilla, si son tan amables, para poder hablar con el tema del viernes, ¿verdad? De la presencia de público en las canchas también. Ya volvemos. Apostal a la única casa de apuestas deportivas del país te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a avemyflores.com. Regala amor, regala Avemyflores. Gran feria de muebles en Tupí. Hasta el domingo te ofrece la mayor variedad de muebles del país con descuentos únicos al contado y en cuotas. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupí. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En el mes de la amistad pensamos en tu futuro y te presentamos la promo Tu Caja Amiga. Afíliate este mes y puedes ser acreedor de uno de los 2 vales para ir a festejar con tus amigos. Para más información visítanos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como @Caja Mutual. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria, 218-4000. Para hablar con el doctor Víctor, el presidente de Libertad, porque se descubre la posibilidad de que según la Comebol podría haber público en la cancha. Sí. Que a Libertad no le interesa el tema. No, y por porque si quería obtener 100, 230, podían hacer unas gestiones, ¿verdad? Sí, moverse. Digo, para el público liberteño, juegan en el Estadio Defensores del Chaco, amplio, puede llevar gente, porque la Comebol permite, pero necesita la aprobación del Ministerio Local. No, pero como ya se viene el campeonato con el viernes, me supongo que Olimpia juega acá o allá. Olimpia juega ahora allá. Allá. Si Olimpia juega allá se entiende, pero como partido se hace acá. Claro. Y si voy a tener, si yo veo que se dice el público va viernes, sábado, domingo, programa piloto, yo puedo plantearle al Ministerio de Salud, porque la Comebol así lo estableció, con el Ministerio, la presencia de público en libertad.
Porque si hay un protocolo que ya está a partir de hoy, ¿por qué no basta con el partido de Copa? ¿Qué impedimento puede haber? Con el mismo trámite del Campeonato Paraguayo. La explicación que nos dio Augusto era plan piloto, a ver cómo el comportamiento de los... Piloto, muy bien. ¿Y qué dijo la Conmebol? Si llega a salir mal, no se da. ¿Pero qué dijo la Conmebol? ¿Con quién tiene cada país? Y el listo, Ministerio de Salud de cada país. Libertad si quiere el Ministerio. Doctor, ustedes le llamaron, no nos interesa. Doctor, no, nosotros seguimos bien así. Eso nomás es. Eso nomás es. Yo te aseguro que si Olimpia... No puedo juzgar. Tampoco puedo asegurar, voy a rectificarme. ¿Qué pasaba si el partido se jugaba Olimpia acá? Olimpia pidió, de hecho, el partido del jueves pasado. Pero no le dieron por la proximidad que había. Bueno, pero te digo, la intención, lo que yo te estoy diciendo. Claro. Es intención. Sí. Yo no digo que así sea ni que el ministerio le diga ya jugar. Pero puede haber una intención de decir queremos jugar con público. La intención del ministerio es que salga bien estas dos pruebas y a partir de allí liberar y... Ese es Conmebol. Ese es el campeonato paraguayo. No. Pero para que Conmebol pueda tener partidos, tiene que habilitar el si sale mal ministerio. el viernes o el sábado, no, los clubes paraguayos sí mismo, porque es el ministerio el que está organizando y está pagándolo. Ya entiendo, quiere decir que no podía hacer nada el Niño Libertad ahora. Así mismo no. Es a partir de ayer, estas dos pruebas. Sería a partir de cuartos de final, si avanzan los equipos paraguayos. Y en el torneo local uno falla acá, se va toda la mierda otra vez. Sí, porque van a hacer un seguimiento, le van a llamar a cada uno que deje sus datos para ver si tiene un porcentaje más o menos hasta del 5% de contagio. Uno se puede contagiar fuera de la cancha. Ejemplo, yo asisto el fin de semana a Libertad Cerro Libertad. Yo me puedo contagiar, pero después le van a llamar a Jorge, a Pedro, a Juan, a María, a todos los que se fueron al partido a ver si tuvieron o no caso. Van a hacer un seguimiento y a partir de allí qué porcentaje... Espera. Qué pena que no tenemos que entrar acá al ministerio, si se quiere atiende o no. Quiere decir, o la doctora Amarilla, quiere decir que si hay 1855, le van a preguntar a 1855. Sí, van a hacer el seguimiento. Le van a hacer el seguimiento. Espera, si hay uno, quiere decir que van a tener que consultar 1855, 1855, porque el público se puede repetir. Sí mismo. Yo estoy hablando de entrada libre, gratuita, y vos te haces el te va, uno puede ir en los 3 partidos. Sí, uno se puede anotar. Sí. Y el gran tipo, no. Vos querés ver, sos ansioso el fútbol y te vas a ver los 3 partidos. Claro. Así, ahora nos gustaría preguntarle al público. Tipo una trazabilidad, se va a hacer como... Claro. Exactamente. Hacer un seguimiento. Y después si uno queda, ¿cómo queda? Y va a tener un porcentaje donde sí se puede, un 5%, ¿verdad? Un 5%, era 5% primero. Que puede darse que... Claro que pero eso no va a quedar en el día a día de la casa, de su actividad, y si es ya extraño, y de los 1800 te saltan, no sé, 200 casos positivos, ahí hay algo raro. ¿Y cómo sabe que fue en la cancha? Y por eso esa es justo la variabilidad que están manejando. ¿Cómo sabe? Sí, porque puede ser que... Por eso van a hacer una trazabilidad, porque si yo me fui a la cancha, me pude haber contagiado acá. Claro. Día a día, con tu primo, con tu vecino. Ricardo, vos diste positivo. ¿Sí, ¿con quién estuviste? Y con Víctor Villalba. ¿Y quiere decir que ese modelo europeo también? No sé si es europeo. ¿Y cómo se hace con lo que fueron todos los estadios en Europa para la final de la Eurocopa? A mí, estaban totalmente sin tapabocas. Ellos... No. Libertad total. Yo te digo, fuimos de un lado a otro. Libertad total. Aquí caímos de un lado a otro. ¿Y cómo se hace ahí en el boxeo que he visto hace poco? Estaba lleno de los Estados Unidos. Sí. El sábado. La NBA se juega con NBA y sin tapabocas. Mitad. Mitad vacuna, mitad sin vacuna. No, por eso, sin criticar. Con su lugar... Claro, un lugar determinado. Y la final de la Eurocopa tuvo 90.000 personas. Mitad del estadio vacunado, mitad del estadio no vacunado. Y acá pues todo tiene que estar vacunado. Sí. Acá no se pensó también hacer lo mismo. Conmebol da como otro, como dice el niño. Se puede utilizar ese ejemplo. Como dice el niño. Una buena alternativa que se puede utilizar. Pero todo un tema. Es así mismo. Y en este plan, justo averiguando inclusive con gente de APF, solo incluye al público. Prensa aún no ingresa en este plan piloto de los dos. Pero con 2.000 personas en el estadio, vos podés estar totalmente separado uno del otro. ¿En dónde? Claro, en Sudamérica no va a ser así. Hay que ver cómo utilizan las tribunas porque... En Sudamérica no va a ser así. Recordando rápidamente los partidos que fuimos a Villaliza, la zona de plateas estamos los periodistas y staff del equipo visitante. No puede estar nadie. Ahí no se puede juntar público. Detrás de uno de los arcos, hacia el estacionamiento, suele estar el cuerpo técnico de selección. Hacia la zona de preferencias debajo de cabina suelen estar los directivos visitantes.
La otra tribuna, que es la preferencia del lado derecho, los directivos locales. No van a estar en ningún lado entonces. Y generalmente el único lugar vacío es el arco que da hacia la derecha de la transmisión televisiva. Ahí no suele haber gente. Ese es el lugar, y que tiene el ingreso al costado del colegio. Sí. ¿Y vas a poner los 2000 ahí? Y eso yo también estoy pensando, Es lo pero que digo, pues. No. Para no juntar con otra gente, por ejemplo. No, pero apartar a otra gente y poner un cordón, algo, pues 2000 en esa gradería va a estar llena. Y después hay que ver el tema de los accesos, porque ahora en Cancha de Sol, el vestuario visitante, los jugadores tienen que bajar por las gradas para entrar al campo de juego. Sí. Y ahí te quita la posibilidad de usar toda esa gradería. También. 2000 personas. Complicado. Vos, Y mira, justo eligieron la Cancha de Sol. vos tenés las 2 vacunas, Ricardo, y todo el protocolo que hay que cumplir. Sí. Te haces el test gratuito, te dan la entrada y te vas. Ellos te dicen dónde te va a ubicar. Sí. Ellos te dicen dónde Sí, te va claro. a ubicar. Ellos te van. Y ese público, como puede ser de Sol o puede nacional, puede haber personas que van a ir a los 3 partidos. Si se te ocurre ir a los 3, ¿te puedes ir a los 3? ¿O no te puedes ir a los 3? No sé, puede ser que sean personas diferentes. No, espera, vos averiguaste con la APF o el ministerio que cada uno puede ir a Pero un si partido. haces 3 partidos y poner la misma persona, entonces no tendría sentido hacer 3 partidos. Vos tenés la certeza de responderme. No. El comunicado no habla Yo de... estoy hablando que si partido, yo me quiero ir a hay ver un Sol límite. América mañana, usted ha visto mañana se quiere ver Sol, tiene test, hace, se va, y después dice al otro día me quiero ir y se va. ¿Cómo te va, doctor Guillermo Sequera? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, doctor? Bien. Doctor Guillermo Sequera, queremos que la audiencia nos escuche con relación a la pregunta que te vamos a hacer de Ministerio, Secretaría Nacional de Deportes y la APF. El tema está resuelto, se hacen 3 partidos. ¿Cuáles son los requisitos, doctor Guillermo Sequera, con relación a esto? Y te hago la primera pregunta. Ricardo, nuestro compañero, tiene las 2 vacunas, ¿sí? Como como se reglamenta, ¿verdad? Así. Muy bien. El doctor Guillermo Sequera entonces dice, Ricardo tiene los 2. Se hace ahí en el Comité Olímpico el control del test y está listo. Le salió negativo y se va a la cancha. Después le entregan su entrada, ¿verdad? Felicidades, doctor Sequera. Hoy cumplí 42 años. Así es. Gracias, Arturo. Muchísimas felicidades. Perdón si no te felicitamos. Antes producción externa dice el No, doctor no, Sequera está de cumpleaños. Muchas felicidades, doctor. Gracias. Bueno, y el doctor Sequera cumpliendo 42 años, no va. 42 años, doctor. Así es, 42. Parece menos, doctor. Y disimulamos por lo menos, pero No, cualquier la momento verdad, se cae toda la ¿Tú santería. sabías que Ricardo que tenía 42? No. Parecía menos. Sí, parece Para más vos, joven, niño. sí. Parecía menos igual. ¿O quieren quedar bien con No, parecía ya menos. preguntar, Víctor, Sí, porque a mí no me con interesa 35 eso. años. Bueno, Víctor Llama pues millennial. Los millennials son así. Ellos no tienen otro mundo. Doctor, las dosis, ya yo pruebo y estoy. ¿Cuál es el primer paso que se da? Porque después te quiero preguntar el tema de si se puede repetir con la hinchada. Vamos con los requisitos fundamentales, doctor, que la audiencia te está escuchando, porque hoy arrancó, Víctor, vos leías, ¿verdad? Sí, a partir de las 5 de la tarde se habilita el proceso y se hace una aclaración. Solo el partido Cerro Libertad hasta 2.000 personas. Los otros 2 partidos 1.000 personas nada más. Sol Luqueño 1.000 ahora se personas. aclara. Nacional Guaraní 1.000 personas. Solo Cerro Libertad 2.000 personas. Tu última reunión con la Secretaría y con el Deporte, ¿cuándo fue, doctor Sequera? La última reunión que yo estuve presente fue el viernes pasado, pero luego ya quedó un equipo técnico nada más que está acompañando los términos que nosotros habíamos puesto como condiciones. ¿verdad? Bueno, pero ocurre que ahora va a 1.000, salvo Cerro Libertad. Sí. ¿Cómo ves el panorama vos de esto, doctor Sequera, cumpliendo todo con los requisitos, doctor? Nosotros vemos que en los estadios grandes por lo menos es muy poca gente, ¿verdad? Y ya conociendo más del virus y teniendo la posibilidad de tener gente vacunada en el estadio, tener la posibilidad de una capacidad de testeo que antes no teníamos. Hay que recordar que hoy solamente 4.000 test al día se están haciendo y nuestra capacidad a país está por cerca de los 10.000, ¿verdad? Entonces podemos hacer un esfuerzo para mover un poco también ese sector de la economía, ¿verdad? Esto es el caso fútbol, que con la espalda de la ATF podemos implementar, pero es también un ejemplo para otros tipos de eventos que estamos viendo, ¿verdad? Y
hay otros campeonatos de atletismo que quieren tener público, de patinaje también que se van a hacer en los próximos meses en el país. Entonces para nosotros es también, no solamente la vuelta al fútbol a la gente en los estadios, sino también estamos probando nuestra capacidad para poder ayudar a mover otros sectores económicos de alguna manera segura, ¿verdad? ¿Vos crees que el fútbol se puede comparar con el resto? En estas condiciones sí, con poca gente en el estadio, con por lo menos todavía con gente, las personas que tienen 2 dosis tienen otro perfil todavía, ¿verdad? Es gente mayor, no hay todavía mucha gente joven, el volumen de gente que entra y sale del estadio también va a ser manejable, ¿verdad? Nosotros creemos que y es al aire libre, yo creo que eso tiene mucho favor, ¿verdad? Ser al aire libre, vamos a seguir exigiendo el uso de tapabocas, obviamente, si va a consumir algo, alguna bebida, agua, una gaseosa ahí en el estadio, vas a tener que hacer el tapabocas, ¿verdad? Algún gol, ¿verdad? Vas a tener que evitar un poquitito, ¿verdad? Que es lo que todos queremos, pero si estamos si uno se sienta con su burbuja, digamos, con su grupo, y no es que se sienta muy cerca con gente desconocida, que se puede, con hasta 2.000 personas en el estadio de Cerro Porteño, estamos hablando de hormiguitas en este estadio, ¿verdad? Sí, es verdad, de hormiguitas con la capacidad del estadio de Cerro. ¿Tenés tiempo vos 10-15 minutos más, doctor Sequera? Tengo 10 minutos. 10 minutos más. ¿Al número qué niño número? 618-4700. Ahí los oyentes te van a preguntar si tienen alguna duda. ¿Qué número, niño? 618-4700. 618-4700 con el doctor Sequera. Uno puede ir, doctor, y discúlpame la pregunta que te hago, a los 3 partidos si está en condiciones de irse. ¿Uno puede ir? A los 3 partidos. Sí, si tiene la condición, si se vuelve a hacer el test, no hay problema. Es decir, como entrada libre y gratuita, te dice, mira. Claro. Es decir, no hay ningún condicionamiento, no le estás cercenando la posibilidad. ¿Qué? 3 veces tiene que hacer test. No, eso es una cuestión de la persona que quiere ir a la cancha. Eso no se le puede prohibir, ¿verdad, doctor? No se le puede prohibir, solamente que cumpla las condiciones, sí, la vacunación y el test previo. Bueno, seguimos nosotros porque por lo visto todavía toma reserva. Alguien está en línea, Gustavito, para preguntarle. Hola. Hola. ¿Tu nombre? Carlos. Carlos, está el doctor Sequera en línea, preguntarle lo que consideres. ¿Qué tal, doctor? Un placer. Hola, Carlos. Yo quería saber si uno ya tuvo COVID y tiene una dosis, ¿aplica para esta oportunidad? Todavía no, Carlos. Sabemos que cuando tenés tu COVID y con una dosis, la respuesta inmunitaria es espectacular, equivale casi a 2 dosis. Pero hay tanta gente que no sabemos si tuvo, si no tuvo. En esta adquisición va a ser muy problemático y decidimos que sea con las 2 dosis completadas. Eso le llamamos inmunidad plena, con las 2 dosis. Bueno, otra persona en línea atiende al doctor Sequera. ¿Por qué no le atendé directo ya, doctor? Bueno. ¿Me escucha el doctor? Hola, sí, doctor, ¿qué tal? Buenos días. Yo me vacuné la primera dosis de la Sputnik. Ya tuve COVID antes y después me vacuné con la primera dosis de la Sputnik. 2 consultas que quiero hacerle, doctor, realmente. Me vacuné el 2 de julio. Okay. Me toca dentro de 3 meses. O sea, dentro de 3 meses la segunda dosis. Pero escuché un rumor que parece que no hay esa segunda dosis de la Sputnik. ¿Cómo podría llegar a solucionar eso? No te y la pregunta es, ¿qué tanta inmunidad ya tengo yo? Si ya pasaste COVID, tener una dosis, tenés muy buena inmunidad, pero la inmunidad plena se tiene con las 2 dosis. Ok, muchísimas gracias, doctor. Entonces no me preocupo la segunda dosis, faltan 3 meses todavía. No te preocupes, hay 3 meses para que lleguen ya el cargamento de las segundas dosis, eso ya se está negociando. Con la Johnson te puede ir vacunando en el exterior, doctor, ¿verdad? La que tiene una. Hola. Doctor Sequera, si vos tenés Johnson vacunado en el exterior, te puede ir, la Johnson y Johnson. Sí, Johnson es una dosis, y eso es vacunación completa con ese esquema. Sí, señor. Otra persona en línea. Hola. Hola. Señora. ¿El doctor Sequera está ahí? Sí, la atiende el doctor Sequera, sí, señora. Muchas felicidades, doctor Sequera. Le felicito por todo el trabajo que está haciendo. Gracias. Muchísimas gracias. Falta mucho todavía, Falta mucho todavía, pero realmente le felicito. Doctor, nosotros ya queremos irnos al estadio. Por favor, libere ya todo porque le queremos ver al glorioso Club Olimpia. Yo también quiero volver a la cancha, pero bueno, estamos poniendo condiciones, ahora vamos a probar
qué tal también se porta la gente, que es importante, ¿verdad? Pedimos que la gente colabore. Hoy te podés ir a la cancha este fin de semana con tus 2 dosis, si es que ya tenés, y con un test previo. No, doctor, yo recién me voy a vacunar a partir de los 20 años, o sea que todavía me falta. No, usted señora ya cruzó la frontera hace 40 años. Perdón, me salió del alma. Doctor Sequera, otra persona en línea. Hola, ¿cortó? Bueno, doctor Sequera, y el tema de la distancia, doctor, ¿qué número, niño? 618-4700. El tema de la distancia, doctor Sequera, en el estadio, ¿qué distancia tiene que haber? ¿Cómo Sí. se hace? Y entre los grupos burbujas nosotros recomendamos por lo menos 2 o 3 asientos. Vamos a ver cómo la APF nos va a marcar el estadio en diferentes zonas. Pero nosotros creemos que con 2000, que es el número más grande, en estadios tan grandes como el Estadio Porteño, el problema de la distancia no va a ser problema. Adyacencia del estadio, doctor, en algún momento. Hola. Hola, Sí. una consulta. Sí. Doctor, para mi mamá, el próximo sábado debe vacunarse segunda dosis AstraZeneca en la periférica Nanagua, pero los fines de semana no atienden ahí. ¿Dónde debe ir, doctor? Y mira, hay diferentes vacunadores abiertos los fines de semana. Por ahí Nanagua no está, pero podés ir a 12 de junio, podés venir un poco más hacia el centro, inclusive No es que Fomento, la segunda Alrededero. dosis de aplicarse donde se aplicó la primera vez. Y nosotros recomendamos que sea así, pero hay justamente hoy unos cuantos centros vacunatorios que no abren los fines de semana. Entonces te puedes ir a cualquiera. Nosotros, la recomendación es que vos vuelvas al mismo por una cuestión organizativa, pero vos te podés ir a vacunar tu segunda dosis a Villarrica también si querés. Bueno, está grabado todo. Gracias, mi amable. ¿Qué quisiera grabado? Y que un documento. Y que el doctor Sequera le va a mentir. Hola. Comandante, Sí. ¿puedo hablar con el comandante Sequera? Sí, te escucha el doctor Sequera que está de cumpleaños, cumple 42 años el doctor Guillermo Sequera. Feliz cumpleaños, doctor. Gracias, comandante. Doctor, yo estoy preocupado por mi vacuna. Yo me puse que tengo que ponerme cada después de 3 meses. Nosotros estamos menos protegidos entonces de la enfermedad, ¿verdad? ¿Que cuándo te pusiste la vacuna? Yo me puse hace 20 días más o menos. ¿Y te pusiste cuál? Híjole, no me acuerdo, pero en 3 meses me tengo que poner el shopping del sol, me puse. Y si tu inmunización o vacunación plena, digamos, uno tiene por lo menos 15, 20 días después de tu segunda dosis. Bueno, sí, igual hay que cuidarte, pero eso, es cierto que ya tenés un poco de inmunidad, peor es no tener nada, ¿verdad? No está a pecho gentil ahora, como se dice. Tenés ya defensas con esa primera dosis, pero las defensas buenas, uno lo tiene por lo menos 15, 20 días después de la segunda dosis. Dale, doctor, muchas gracias. Y cuando te vaya a ver la Olimpia, ¿cuándo va a ser el doctor Sequera? Doctor Sequera. Cuando te vaya a ver a tu Olimpia, ¿cuándo va a ser? Perdón, se cortó ahí. Vos sos olimpista, ¿cuándo vas a la cancha a ver la Olimpia, digo? Yo soy olimpista desde niño, pero desde que asumió Guaireña primera tuve que cambiar ya mi club. Ah, ahora sos Guaireña, veo. ¿Y quién iba a pensar cuando era chico de Guaireña iba a estar en primera? Ah, muy bien, entonces, pero sos Guaireña, si juegan Olimpia a Guaireña, vos alentás a Guaireña. A Guaireña, sí. Ya me tocó ya, sufrí mucho, pero bueno. Brillante. ¿Cómo va a ser eso si un excedido gustadito, doctor? Pero no gritar los goles de Olimpia cuando alentaba a Guaireña, doctor, ¿verdad? Y no, la verdad que no, triste me puse cuando metían los goles de Olimpia la última vez. Está bien, es de Guaireña. Pero sí, ahora Libertadores, ¿verdad? Este jueves vamos a estar obviamente con la camiseta de Olimpia. Como son al revés, yo pensé que alentaba a Guaireña y gritaba los goles de Olimpia. No vayan así respetuosos. El doctor jugando por Olimpia sin Guaireña es olimpista, ¿verdad, doctor? Así es. Bueno, hay otra persona en línea. Hola. Hola, Sí. buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buen día. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo Bien, está? bien. Muchas felicidades para el doctor. Muchas gracias. Mauricio te saluda. Troche. Gracias, Doctor, Mauricio. yo tengo 48 años, vivo en Trinidad, tengo ya las 2 dosis. Yo quiero ir a la cancha. No es mi club que juega, pero quiero ir a ver fútbol. Entonces, ¿estás listo para ir a la cancha? Tenés que ir a la Secretaría Nacional de Deportes a hacerte el test. Sí. 24 horas antes del partido. Y tenés que comprar tu entrada. Por supuesto, por supuesto. Entonces eso es ya a la secretaría, hacerme el testeo y comprar la entrada. No, primero tenés que escribirte. ¿Cómo te llamas vos?
Mauricio Troche. Está en línea el doctor Sequera. Vamos a esto, que protocolo que hay que seguir. Víctor Villalba. Sí, a las 17 se habilita el proceso de inscripción de ciudadanos interesados en participar del estudio controlado para evaluar el retorno escalonado del público. Como ustedes decían, los voluntarios deben tener 2 dosis aplicadas e ingresar a la dirección web que será comunicada a través de redes sociales del Ministerio de Salud y la Secretaría Nacional de Deportes y la Asociación Paraguaya de Fútbol. Y luego esperar ser convocado para el test correspondiente, que se hace 24 horas antes de cada partido, depende del partido que elijas, lógicamente. Niño. Sí, para el doctor. Doctor, en los registros del Ministerio, ¿qué cantidad de paraguayos hoy tienen 2 dosis? ¿Más de 100.000 personas, 200.000, 300.000? ¿Cuántos paraguayos tienen 2 dosis hoy, doctor, para ustedes, los registros? Y más o menos llegan casi 200.000 ya. 200.000, o sea, esa es la cantidad de personas que se puede registrar. Sí, 200.000 personas. ¿Y vos crees que te imaginás? Hay una persona en la línea, Gustavito, ¿no? ¿Qué pensaba hacer la respuesta? Un segundo, doctor. ¿Qué pensaba hacer la respuesta del doctor Sequera? ¿Cómo te imaginás en el programa piloto? Contanos. ¿Cómo me imagino? ¿Cómo te imaginás el escenario de uno, de otro? Primero 1.000, después 2.000, sí. En cancha de Sol 1.000, en cancha Nacional 1.000, en cancha de Cerro sí va para 2.000 personas, que no es 2.000 en todos los partidos. ¿Cómo te imaginás el escenario? ¿Va a haber respuesta? ¿No va a haber respuesta? Contanos. Esperemos que la gente venga, ¿verdad? Realmente hay en números parecen muchos, cerca de 200.000 vacunados con 2 dosis, pero están distribuidos en todo el país, ¿verdad? Hay mucha gente también de edad, entre esas 200.000 que por ahí no tienen la costumbre de ir a la cancha, y es una oportunidad, ¿verdad? Que sus nietos, sus sobrinos, sus hijos los acerquen, ¿verdad? Creo que puede ser una actividad de adultos mayores sin problema. El estadio con estas condiciones va a ser muy seguro, pero sí, realmente nosotros hablamos que por ahí no se alcanzan los números, Arturo. Nosotros pensamos también que hay mucha gente que le va a costar tanta burocracia, tantas restricciones todavía, y puede darse el caso de que no lleguemos a los 2.000. Sí, tenés razón, porque es un experimento todo esto, programa piloto. Hola. Hola. Sí. Sí. Hola, muchas felicidades, doctor Sequera. Gracias. Abrazo franjeado. Gracias. Estamos nerviosos ya para el jueves. Dime. Sí, vamos a hacer la ética. Doctor, yo te quería consultar, yo tengo una hija que tiene un problema congénito del corazón, se había operado ya el corazón y gracias a Dios salió todo bien, ¿verdad? Y la vacuna para la criatura, doctor, me preocupa mucho eso, tiene 7 años. ¿Y cuántos años tiene ella? 7 años. 7 años, 7 años. Y no hay vacuna todavía para esa edad. La vacunación llega hasta los 12 años con los que tienen patología de base, no hay vacuna para esa edad. Lo que sí es importante es que ella ya tenga la vacuna para influenza. Las otras vacunas sí o sí tiene que tener al día. Sí, ese está todo al día, doctor. Está todo al día, gracias a Dios. Y todavía es muy chiquitita para la vacuna de coronavirus. Entonces lo importante es que el núcleo familiar se vacune. O sea, todos los que conviven con ella tienen que estar vacunados. Papá, mamá, hermanos, todo lo que tenga aquel que tenga edad de vacunarse. Ya esté vacunado, entonces le hacen como una inmunidad de grupo. Y ustedes son los escudos de ella, ahí en la familia. Exacto. Y tiene un hermano de 15 años. No sé si van a llegar ellos a vacunarse también, doctor. Y ellos, si son sanos, todavía no. Si alguno tiene patología de base, este viernes va a ser el día que hay que vacunarles. Entiendo. Bueno, doctor, buen día, dice, ¿podés preguntar si cuándo se vacunan los que tienen 18 años para adelante? Dice el doctor Sequera. Se cortó, Arturo, no te escuché bien. Los 18 años para adelante, ¿cuándo se pueden vacunar? Ahora hasta los 20 años empezamos a vacunar esta semana, 20 para arriba. 18, 19, vamos a ver cómo terminamos, ¿verdad? Con esta tanda de 20 para arriba y empezamos a vacunar a los 18 sanos, ¿verdad? 18, 19 sanos. Yo hice una propuesta, no sé si va a correr. Yo quiero que la vacunación de 18 y 19 vengan con un abuelo, con un tío que no se vacunó. Me preocupa mucho, Arturo, las personas adultas mayores que no se vacunaron. Justamente la vacunación a ellos es lo que más le ayuda. A los jóvenes es espectacular, le ayuda muchísimo, pero los que más sufren de COVID son de 60 años para arriba. Así que probablemente los 18 y 19 van a tener que, para vacunarse, van a tener que traerle a un no vacunado, algún tío o una tía que tiene más de 50 años y no se vacunó. Eso surge ahora, ya lo dijiste antes, doctor.
Creo que ya dije en otra entrevista, ¿verdad? Todavía no es real, pero le estoy proponiendo ahí al equipo del ministerio, porque realmente el bolsón poblacional más grave, que más sufre de COVID, es 50 para arriba, que más se interna, que más va a terapia y el que más fallece. Y hay un bolsón muy importante en ese grupo de población de 50 para arriba, hay un 30-40% que no se vacunó. No es que sean antivacunas ni nada, sino que no estaban convencidos y falta que alguien les empuje. Entonces, cuando vayan a vacunar a los niños sanos, 18 y 19 años, que vengan a echar a sus tíos, a sus abuelos que no se vacunaron. Pero eso ya está aprobado. No está todavía aprobado, quiero que me ayude. Pero por favor, si lo está diciendo con tanta sensatez y buen sentido, es una brillante oportunidad que los viejos aprendan de los jóvenes. Así es. No, y vi muchos casos, Arturo, de gente que jóvenes que se vacunaron acá, que viven acá en Asunción y sus padres en el interior, ¿verdad? Y que no se querían vacunar, muchos miedo a la vacuna, y cuando sus hijos les cuentan, mira, papá, me vacuné, no pasa nada, ahí recién se está yendo a vacunar, ¿verdad? Eso pasa mucho. Entonces yo creo que esa oportunidad, probablemente la semana que viene, cuando vacunemos 18 y 19 años, que los chicos vengan con un adulto Doctor, mayor. te voy a decir algo a tu favor, te voy a decir algo a tu favor y tomarlo como una muestra. Sí. En la cancha, Sí. quienes más van son los jóvenes que los viejos. Quiere decir que si el joven va a ir, que le lleva al viejo. Va a ver cómo se va a ir el viejo. Y va a tener que vacunarse. Y sí, porque el joven es el que se va más a la cancha que la persona de mayor edad, no sé si me comprende. Así es. Eso ya está Así es. en los registros, nosotros transmitimos, vemos, le decimos, mira, más gente, más joven, más joven, más joven. Y así va a ser una condición, que el joven vaya a la cancha aprobado. Bueno, ¿y de los 18 años de cuándo es, doctor? No sabemos, no te quiero decir fecha, Arturo, dependemos un poco de que terminemos esto de 20. Recordemos que empezamos ahora el miércoles de 34 hasta 20 años, por el número de cédula, eso vaya hasta la semana que viene. Y cuando terminemos esa semana, vemos también la cantidad de vacunas que hay y todo eso para poner la fecha a los de menos de 20, ¿verdad? Bueno, ayer me puse la vacuna Funi y me quiero ir a la cancha, a la nueva olla, me muero por irme, señor, dice, porque tiene que ser con 2 vacunas, doctor. Tiene que ser todavía con 2 vacunas, ya le va a tocar. Y bueno, el ingreso de las 1000 personas para un estadio, 1000 para el otro, Sol 1000, Nacional 1000, 2000, Cerro Libertad. Y esto comienza ya a partir de ahora y vamos a ver qué respuesta hay con relación a esto, doctor Sequera. Un segundo, doctor, y después te dejamos libertad de acción porque nos dijiste 10 minutos y vamos ya por 20. Hola. Hola, Arturo. Señor. Sí, una consulta nomás, una curiosidad del doctor, ¿verdad? ¿Cómo se entiende que hay tanto protocolo para el tema del fútbol, ¿verdad? Y uno mira los colectivos llenos, cerrados, sin ventilación. ¿Cómo se entiende eso, doctor? Y esto es un problema coyuntural de nuestro país. Estamos nosotros del Ministerio de Salud a pedir que obviamente haya... no es el único problema de COVID, es un problema de dignidad, ¿verdad?, del ciudadano. Tiene que haber más horarios colectivos, los colectivos tienen que ser... tienen que dignificar, ¿verdad?, al pasajero. Y COVID es coyuntural, es un problema, quién sabe cuántas otras enfermedades uno se contagia con ese hacinamiento que hay en el colectivo. Cuando hablo con la gente de transporte me dice que es la gente, que es el pasajero que no quiere ni siquiera abrir su ventanilla, ¿verdad?, por ejemplo. Entonces es un problema que yo creo que entre todos tenemos que empujar, ¿verdad? Así como aumentaron las camas de terapia intensiva, como algunas cosas se mejoraron en salud, creo que también el transporte público tiene que dar un paso adelante, ¿verdad? Bueno. Y no solamente por COVID, ¿verdad? Dice, esto escribe Enrique Lávalos, doctor Guillermo Sequera. El doctor Sequera dijo, la semana que viene, cuando empecemos a vacunar 18, 19 años, esto es nuevo, la edad ahora bajó a 20, quiere decir que la próxima semana, dice Enrique, pregunta si no hay una confusión, ¿está anunciando algo nuevo o se confundió? Yo te digo, tal cual, dice nuestro compañero Enrique Dávalos, vos dijiste, la semana que viene, cuando empecemos a vacunar 18, 19 años, dijiste, doctor, ¿verdad? Cuando terminemos esta franja de estar y cuando veamos cuántas vacunas sobran y todo eso, yo te voy a poder decir la fecha exacta. No, pero en principio podría ser 18, 19 la semana que viene. Y dependiendo, sí, podría, si va todo bien, si el ritmo de vacunación es bueno, si llegan las vacunas que tienen que llegar, claro que sí. No, esto va para Enrique también. Sí, Ricardo. Sí, doctor, una pregunta. ¿Qué vacuna se va a utilizar para los de 12 a 17? 12 a 17. Sí. Ni idea, supongo que Pfizer,
Y sí, Pfizer es la que supongo que se va a usar para ese grupo de población. Bueno, doctor Guillermo Sequera, no queremos abusar de tu tiempo, que tengas un espléndido día, es tu cumpleaños, congratulaciones, muy atento como siempre, y muchísimas gracias por todo. Lo que te preocupa, dijiste, 18 a 19, una condición, si conocen a un señor, tío, pariente, amigo, superior 50 para arriba, que no se vacunó, esa va a ser una condición que acompañe al joven. Eso es lo que yo quiero. Y quiero que me ayude Arturo a generar conciencia de eso. Pero por favor, claro que sí, pero vos sos autoridad del ministerio. 50 para arriba, ¿verdad? Sí, 50 para arriba, 50 para... Está bien, doctor. Así es. Gracias, doctor Guillermo Sequera. Muy amable, gracias. Dale, gracias, Arturo. Gracias a vos, Guillermo Sequera. Los 18 años para adelante, ¿cuándo se pueden vacunar? 18, 19, vamos a ver cómo terminamos, ¿verdad? Con esta tanda de 20 para arriba y empezamos a vacunar a los 18 sanos, ¿verdad? 18, 19 sanos. Yo hice una propuesta, no sé si va a correr. Yo quiero que la vacunación de 18 y 19 vengan con un abuelo, con un tío que no se vacunó. Me preocupa mucho, Arturo, las personas adultas mayores que no se vacunaron. La vacunación a ellos es lo que más les ayuda. A los jóvenes espectacular les ayuda muchísimo, pero los que más sufren de COVID son de 60 años para arriba. Así que probablemente los 18 y 19 van a tener que para vacunarse, van a tener que traerle a un no vacunado, algún tío o una tía que tiene más de 50 años y no se vacunó. La Kenton Classic es tu compañera de batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 271.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Chacomar es respaldo total. Variedad, precios insuperables y calidad de siempre. Comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compras lo encontrarás a un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas, variedad y más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperar el multivitamínico energizante con ginseng, que mejora el rendimiento físico, combate el cansancio diario y fortalece el sistema inmunológico. Infórmate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy, Recuperal de venta libre en farmacias, calidad Fabasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo, Duracell dura más, mucho más. Descargando la app de Asismed puedes agendar turnos, tramitar avisaciones, conocer la cobertura de tu plan, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed toda la vida. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta en las mejores casas de acumuladores del país. Tokio hace especial cada lugar de tu hogar. En el frío o en el calor, la temperatura la pones vos con nuestra línea de aires acondicionados. Somos Tokio y mejoramos cada parte de tu vida con el pacto de confianza Inmigeo. Vamos a hablar con Mario Jara. Volvió a ganar el niño Fernando de la Mora, ¿no? Sí, así mismo, hasta mañana 3-1. 3-1 ganó, fue a 27 puntos. Hace 6 partidos que no pierde. 6 partidos que no pierde. A ver si vamos a hablar con Mario Jara, el técnico de Fernando de la Mora. Claudio Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted quiere hacer una aclaración, Claudio Rodríguez, con relación a la entrevista que hicimos con Ricardo Garay? Sí, no. Una aclaración para que nadie haya herido, ni la verdad, ¿no? ¿Cómo se hizo la operación de Garay, Arturo? Sí, cómo no. Escuchamos, Claudio, ¿Cómo se hizo la transferencia a Rosario de Garay? Bueno, el tema es así. Nosotros como grupo inversor le dejamos un porcentaje de una futura venta al club, fichó en forma definitiva a Rosario Central y por un monto confidencial entre nosotros y la gente de Nacional y fue de forma definitiva a Rosario, pero el día que se vende el jugador, la gente de Nacional, que es una gente amiga, ya hemos hecho cosas como con Jaquet, tiene un porcentaje de una futura venta. Eso es lo que quería aclarar, nada más. Ah, perfecto, Claudio. Claro, en principio habíamos entendido que quedó desvinculado porque no hubo acuerdo. Es jugador de Rosario. Para una próxima transferencia, Nacional recibe un porcentaje. Exactamente. Nosotros le dejamos... él tenía contrato todavía con Nacional, entonces para irnos a buenos términos, nosotros dejamos un porcentaje de una futura venta al Club Nacional el día que Rosario Central lo venda. Nacional tiene un porcentaje de esta futura venta. No sé si soy claro. Totalmente. Claudio Rodríguez, que representa a Ricardo Garay, estaba hablando del tema de la visa, certificado de trabajo. No es una cuestión de pasaje que vaya a Buenos Aires, a la Argentina. ¿Cómo es a Rosario? Bueno, el tema es así. Ustedes saben que acá en Argentina estamos tiene cerrada la frontera.
¿correcto? Sí. Entonces, nosotros ya firmamos, porque ahora los contratos después de esta pandemia se inscriben en AFA de forma online, ¿correcto? Entonces ya Garay ya firmó online, ya es jugador de Rosario Central. El tema es que Argentina le tiene que dar el ingreso al país al jugador, porque están cerradas las fronteras y bueno, estamos en ese trámite. ¿Y cuándo queda? Porque es por cantidad de gente que va a la Argentina. ¿Cuándo cree usted, Claudio, que va Ricardo? Y nosotros queremos que esté ayer. No sé si me entiende. Estamos haciendo lo imposible para traerlo mañana, pasado. Estamos, fíjese que muchos jugadores paraguayos están viajando con vuelos privados, ¿no? Y bueno, estamos viendo toda esa alternativa. El técnico está esperando. Bueno, y también puede ir por tierra. Y puede ir por tierra también. Es otra alternativa que estamos barajando. Y ya que estamos, no perdamos la oportunidad de preguntarle, ¿otro jugador que lo representa transferido? No, tenemos ahí a Ricardo, a Miguel Jaquet, que está ahí en Sol de América. Ahí está Sol de América. Sol de América. Bueno, Claudio, muchísimas gracias por este tiempo y el punto aclaratorio que es muy válido, muy amable. Bueno, muchas gracias. Gracias. Claudio Rodríguez, representante de Ricardo Garay y de Jaquet, que está en Sol de América. Llama a Pedí y Comer Albertín al 237-7070 Albertín. Tu billetera personal está en todos los comercios del país. Gracias a la alianza con Banco Itaú, ahora puedes pagar en más de 30.000 comercios, mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Es así que Lactolanda ha obtenido el premio Top of Mind 2021 por 7º año consecutivo, como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. En Farmacias Catedral festejamos la amistad por la compra de cualquier producto de la marca DAV. Sorteamos una estadía en Zapucay Hills para vos y tus amigos, promo válida hasta el 31 de julio. Además, ingresa en nuestras redes sociales y movete al ritmo del delivery que te hace bailar y podrás ganar premios geniales. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. El partido de la vida se juega o se juega, salís vos o no sale nadie. Ponerse la 10 no solo queda en la cancha, la figura de tus partidos solo puede ser vos. Con Rexona tenés máxima protección todos los días, la pasión de moda Rexona te protege. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Menos contacto, más premios. Con las tarjetas Visa Contactless del Banco Nacional de Fomento podés ganarte notebooks, smartphone y carritos de supermercados por compras a partir de 20.000 guaraníes. Ya participás. Fernando de la Mora, ¿cuántos puntos tiene? Fue a 27 puntos con su triunfo el equipo de Fernando de la Mora. No pierde hace 6 partidos. Ganó sus últimos 2 juegos. Tenía 24, fue a 27. Y nos da ¿Se puso a cuántos puntos? ¿A 3 puntos de los que están...? Sí, el tercero tiene 30. Sí, a 3 puntos de zona de ascenso. Pero con un partido más. Claro, un partido más. Un partido más. Igual hay una mejoría porque estaba en la zona de descenso. 31, a tirada segundo, sí. 31 tiene 31 a tirar, 30 Meliano, 29 Independiente San Lorenzo, 28 Resistencia, 28, 26 Rubio Ñu, 26 Tacuarí, que también tiene una mejoría en los últimos 5 partidos, no perdió Tacuarí. ¿Cómo te va, Pancho? Hola Arturo, saludos a la mesa. ¿Ustedes creen que el público va a responder por este sistema de protocolo de cómo tiene que ser, Víctor? A través del portal que van a habilitar a las 5 de la tarde. Allí se tienen que inscribir 1.000 personas para Sol de América Luqueño, 1.000 personas para Guaraní Nacional, en cancha de Nacional en realidad, y 2.000 personas para Cerro Porteño Libertad. De las consultas que vi rápidamente así en las redes, no todos tienen 2 dosis. Vamos a preguntarle al público, pero muy respetuoso, si va o no va. Sí. A que tiene 2 vacunas. Sí. Claro. Ella tiene que... El que tiene 2 vacunas es mayor. Sí mismo. El que tiene mayor no va a ir. El futbolero que quiere ir. Pero yo creo que el mayor es muy difícil vaya. ¿Qué se entiende por mayor? 60, 70, 80. Sí. Es el porque ya en la casa propiamente de ese señor, don Juan, quédese nomás en casa, los puntos necesarios y hacer el esfuerzo de ir al estadio está complicado. Ocurre, niño, que nosotros en la cancha, ¿sabes, Ricardo? Vemos gente más joven. Sí, por eso. Nosotros no vemos más gente de 60 para arriba. No. A 45 que llegan. Sí. Pero los menores con movilidad puede que tengan ya su segunda vacuna, porque se habilitó para hace tiempo ya. No, se espera 3 meses. Tocó la rusa. ¿Es lo de base? Sí. No, pero algunos se aplicaron Moderna.
A lo que tiene Moderna puede ser, hay cambios. Pero si tenés la rusa, esperar 3 meses. Vamos a ver si quieren llamar y participar o qué inquietudes tienen los oyentes con relación a esto. Si les interesa, desde luego, en lo que podamos colaborar también. Luis. Barcos y Rodados te ofrece una nafta que lo tiene todo. Full 93 aditivada, más potencia, rendimiento y ahorro. Ahorra cargando la calidad de Full 93 aditivada. Calidad y economía se encuentran en Barcos y Rodados. Comprar sin salir de casa en la tienda online de Casa Paraná. Es súper fácil, rápido y cómodo. Solo tenés que ingresar a casaparaná.com.py. Casa Paraná, compras con historia. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Jardines de Upacaraí, posesión inmediata, lote sobre ruta, con todos los servicios básicos en puerta. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Base presenta el nuevo limpiador desinfectante de superficies Bacterikill líquido. Elimina 99,9% de virus, bacterias y hongos. Fácil de usar, frasco de 500 cc con gatillo pulverizador. Nuevo limpiador desinfectante Bacterikill con el sello de calidad Base. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Sauce Materiales de Construcción. Contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicios de contenedores y alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Seguimos en Facebook e Instagram como Sauce Materiales de Construcción y Sauce Materiales. Hola. Comandante, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo que un tipo como el ministro le van a preguntar qué vacuna se van a aplicar y no te dice ni idea? Como si fuera que vos te preguntes quién metió el gol que vos transmitiste. Sí. ¿Por qué le puteaba? Porque yo le pregunté para los niños de 12 a 17 qué vacunas se van a aplicar, ni idea me dijo. Y no sabe, ¿no? Te hubiera dicho, sí, estamos viendo la vacuna. No, yo te digo lo que dijo yo te entiendo, vos, porque yo le puteé a nosotros. Yo le agradezco profundamente que nos haya atendido. Le agradezco profundamente. Muchísimas gracias, doctor Sequera. Muchísimas gracias. Erimark presenta la línea para lavado y encerado Hayvick Solution de Turtle Wax, una fórmula exclusiva que se desliza sobre tu vehículo para formar un caparazón resistente de protección hidrofóbica. Encontrá toda la línea en Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, juega de local y súmate al equipo. Carga Supra 95 con petrol, ¡vamos! En Grupo EPEN estamos de aniversario y son 30 años. Están del cuidado de la salud de Paraguay con coberturas prepagas en odontología, medicina familiar, medicina estética. Grupo EPEN, haces bien. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, Zaparranes, Baracol 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. No, le entregamos perfecto al doctor Sequera. Después dijo, creo que va a ser la Pfizer. Claro, muchísimas gracias al doctor Sequera. 100.000 cosas en la cabeza tiene. Y otros están encargados de eso, la manera como lo dijo, muy espontánea nomás. De reunión en pero comprensible 1000 por 1000. Al doctor Sequera, muchísimas gracias. ¿Cómo te va, Mario? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un abrazo grande. ¿Cómo cambió la historia? Cambió, ¿eh? Y cambió, vos sabés, vos comenzaste con derrota. Sí, es verdad, así mismo, sí. No, por eso. Y después fuiste. Debutamos con General de Mallorquín y perdimos de visitante. Así mismo fue, Arturo. Así mismo, y ahora ese 6 partidos. 6 partidos que nos pierde. Los últimos 2 con victoria escaló a 27 puntos. 27 en la actualidad. Es más, no sé si Mario son 7 ya, pero lo menos aquí es lo que tengo 6 partidos. ¿Cuántos son, Mario? En realidad son 10 partidos que no perdemos. 10. Yo en la estadística tengo los últimos 5 partidos más el de hoy. Sí. Muy bien, Mario. Sí. ¿Y a cómo sobró? ¿Qué milagro hubo? ¿Cómo obró el milagro, Mario? No, Arturo, milagro. Vos sabés que esto es trabajo, el día a día, pero sobre todo el compromiso de los jugadores. La verdad que nosotros nos debemos a ellos y estamos viendo que hay un esfuerzo enorme. Después los chicos que llegaron, los futbolistas que llegaron, sin duda que también están aportando su jerarquía, su experiencia, y se ve un equipo muy comprometido, con una idea clara, y bueno, la verdad que el hecho de que podamos estar sumando seguido es importante para el objetivo que tenemos, Arturo. Ahora, Mario, ¿todavía se pueden incorporar jugadores o se cerró? Contanos. Sí, todavía tenemos esta semana como para ver alguna opción que nos pueda llegar a servir. ¿Y qué pensás vos? ¿Hay alguien que puede, 1 o 2, o estás ya con el plantel hecho? Estamos con una opción que, bueno, por una cuestión
de que no se tranque, de que no se pueda cerrar, no vamos a dar el nombre, pero sí estamos con una opción que la verdad que puede ser una mano importante y bueno, esperemos a ver si esta semana lo podemos cerrar. Bueno, y como estos campeonatos cruzados, porque vos jugáis y después, como son ascenso 3 directos y una media plaza, y se cruzan arriba, esto tiene un gran, todo muy complejo, salvo el General Caballero dejó el negocio Mallorquín, los que están debajo, digo, Mario. Sí, está muy duro. Hoy el partido para nosotros fue durísimo, incluso arrancamos perdiendo y la verdad que el rival se plantó muy bien, hizo un gran trabajo y nos costó muchísimo a nosotros poder lastimar. Después, bueno, cuando llegamos al empate nos acomodamos mejor, en el segundo tiempo corregimos algunas cosas y bueno, pudimos darlo vuelta, pero así se presentan todos los partidos, todos los partidos son muy duros y creo que el hecho de no perder es importantísimo, ¿no? Y el hecho de ganar de local, sin duda que también nos va a ir catapultando al objetivo y bueno, estamos muy contentos por lo que vienen haciendo los muchachos. Mario, y hablabas recién de la jerarquía, la experiencia que te pueden aportar las incorporaciones y veo justamente uno de los goles hoy fue convertido por Pinti Álvarez, que fue recientemente incorporado a Fernando de la Mora. Sí, así mismo, la verdad que tanto Pinti como Marco Duré, que no pudo estar, como Marcos Prieto, hay que sumarle también a Luis Ortiz, que está haciendo un trabajo bárbaro, Alejandro Zamudio, Diego Verás, la verdad que los chicos que fueron llegando nos están dando una mano importantísima, ¿no? En realidad potenciaron lo bueno que venían haciendo los chicos que arrancaron desde este proyecto desde cero y sin duda le dan una jerarquía a esto, ¿no? Así que estamos muy contentos con los muchachos y bueno, esperamos que sigan creciendo, ¿no? Mario, ¿cómo te va? Te saluda Francisco López. Giovanni Bogado está en tu plantel también, ¿no? Sí, Giovanni está sobre las, sí. No, digo, incluso, sobre las condiciones, Mario, sí. Habla muy bien del chico, habla muy bien de él, de que tiene un futuro extraordinario. No, tiene unas condiciones, la verdad que es un chico con un potencial muy grande, ¿no? Y bueno, esperemos que él siga creciendo, que siga aportando cosas, herramientas para seguir creciendo, pero sí es un chico que desde que llegamos nosotros viene jugando prácticamente todos los partidos y prácticamente los 90 minutos y bueno, es un chico, como digo, que tiene mucho potencial y tranquilamente podría jugar en cualquier equipo de primera división. Mario, ¿tu equipo ideal cómo es? Un volante central de oficio, el llamado tapón, jugás con 2, jugás con 3, ¿cómo sería el equipo ideal de Mario Jara si tiene todo a disposición? No, en realidad nosotros no nos apartamos de buscar variantes en el sistema, ¿no? En realidad no tenemos un sistema que digamos con este nos casamos y vamos hasta el final con ese, no. Vamos variando dependiendo también de las herramientas que tenemos, ¿no? Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos muchas opciones en ataque también, con Adrián Alcaraz, con Pinti Álvarez, con Marco Prieto, con Jorge Quintana, incluso con Giovanni Bogado de media punta. Tenemos muchas opciones, entonces sí estamos previsando el sistema del 4-4-2. Tenemos volantes que también manejan muy bien la pelota, como Marco Duré, como Nilo Aquino, Diego Velázquez, Diego López. Entonces le vamos tratamos de ser bien profundos y tratar de aprovechar las herramientas y la jerarquía que tenemos en el equipo. Bueno, Mario, seguiremos charlando. Gracias por este tiempo. Ahí está el ascenso de Fernando de la Mora peleando campeonato. Chao, Mario, gracias. A vos, Arturo, déjame, antes de cortar, por favor, aprovechar el momento también para mandarle un abrazo grande al profe Chiqui, que bueno, desde acá sabemos que está pasando un momento complicado y que sepa que tiene todo el apoyo de todo un pueblo que también está sufriendo igual que él. Sí, señor. Gracias, Mario, muy amable. Llega a oídos de Chiqui. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Gerard, uno antes y otro después y chau resaca. Ahora Electroban y Odontos sonríen juntos. Comprando en Electroban accedes a cobertura odontológica, consultas, tratamientos y más. Visita nuestras sucursales o llámanos al 519-3000 Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Miguel Empeño, 20 arreglos de cuellas europeas, mejor
por cotización Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, Mentavic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentavic ungüento, alivia y mejora, es un producto de Laboratorios Indufar. Sanri S.A., soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, CCTV Data Center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. Bueno, esta tarde juega el puntero absoluto. Así mismo, intermedia por la tarde tendremos un atractivo partido con la presencia de General Caballero, el conjunto de Mallorquín jugando a las 14:45 ante Tacuarí, que viene bien últimamente el conjunto de Tacuarí. Tacuarí General Caballero, 14:45, hoy un partido atractivo en la categoría intermedia. El cartón número 245.431 con 12 aciertos en el grandioso se ganó la Hyundai Santa Fe 2021 y este domingo 4.000 millones de guaraníes en premios. Pedí CNT por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Volvió la promo Jugá y Ganate y Supermercados Stock con más de 1.000 millones de guaraníes en premios. Compra productos en promoción y con tu factura ingresa a stock.com.py/ganar para saber si ganaste. Promo válida en todos los locales de Stock y Stock Express. Construí tu casa con Comisipar. La cooperativa te ofrece su crédito para la vivienda con tasa de interés del 8,9% hasta 15 años de plazo. Comunicate al 248-8000. Comisipar, su mejor opción. Azote y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. En Ciopar puedes empezar a pagar por tu piscina en cómodas cuotas desde julio y la tenés instalada desde diciembre. Ingresa a ciopar.com.py a conocer todos los modelos disponibles. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silvio Petrirossi y al lado del Club General Díaz. Síguenos en Facebook e Instagram como Ciopar. 14:45 hoy el partido entre Tacuarí y General Caballero. Mirando los últimos números del conjunto de Tacuarí, igualmente hace 5 partidos que no está perdiendo. Similar situación a la de General Caballero, que últimamente por lo menos son antecedentes así cercanos. Sí. Ambos vienen bien, con triunfo, con buenos momentos. Sí, algunos empates encima de Tacuarí, a diferencia de General Caballero, que está ganando victoria. Así que se encuentran dos equipos que están en un muy buen momento y que hoy tendrá la presencia de Daniel Lanata. Hablando de la intermedia, el viernes cierra el libro de pases para los pases locales. El viernes para los pases locales y el siguiente viernes para aquellos jugadores que llegan del extranjero, los pases del extranjero en este caso. Esa es la ventana de transferencia en la categoría intermedia. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Animate a probar sus puntos y estilos que te harán vivir sensaciones sin límites. Síguenos en Facebook e Instagram como Control Paraguay, Control Feel My Feel. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los olores y recargate energía con Etidol Plus. Cápsulas blancas de rápida acción con un plus de cafeína. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillán, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Ágil, resistente y duradera, la más equipada del país, la HB110 Luxury de Leopard. Es la motocicleta ideal para vos. Lleva lo mismo en mini cuotas semanales. Solicita al WhatsApp 0981-484935 o seguinos en Facebook como @LeopardPY. Leopard, la mejor moto del país a tu alcance. Hoy hay partidos de Copa, dos partidos. Partido de Copa Libertadores, 18-15 Atlético Mineiro Boca Juniors. Anoche, como es algo que se hace habitual en Brasil, sí, los hinchas de Mineiro le llenaron de bomba a Boca Juniors. Toda la madrugada, bomba. Soportó eso. Sí. Olimpia y el Mineiro volviendo a esa vieja escuela en su momento de los hinchas. Es una locura, el Budo Olimpia. Sí. Empujaron. Cuando el Budo Olimpia llega. Esta es la cancha del Mineiro. Sí. Acá hay un puente. Sí. Un puente, hay como un puente. ¿Qué pasa, Luis? No, el oyente lo que está tratando de imaginar el puente. No. Luis. Existe un lugar donde se descansa más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21-011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita.
Paraguay Insumos, productos e insumos informáticos de primera calidad. Toner, cartuchos originales y alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmark, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguay-insumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería y aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevillana 1751 Casi Cubichoco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Las ofertas de IOS aprovecha mejor con amigos. Cafetera Hamilton Beach por solo 207.000 guaraníes para tu amigo fanático del café. Ingresa a io.com.py. ¿Cómo te va, doctor Vitore? Hola, Tiro, ¿cómo andamos? ¿Cómo está para el partido? Contanos, doctor. ¿Clasificado, Libertad? Para el partido de mañana, bien, estamos planificando todo. Hoy hubo la última práctica y esta noche se concentran ya los jugadores en el club. ¿Cómo sentís este partido con la visita, con la ventaja de haber logrado el 4-3 de visitante acá? Todo a favor de Libertad, ¿no? No, pero no. Mirá que ya nos hicieron 3 goles. Es un equipo bien, duro, tocan bien como todos los equipos colombianos, técnicos, rápidos. No, hay que tener cuidado. No es porque, si bien es cierto, tenemos una ventaja a favor, tenemos que tener cuidado y plantear un partido muy inteligente para poder sacar el partido. Y contanos qué pensás del partido, qué pensás del rival aparte de lo que fue el primero, qué te estás imaginando, cómo podría encarar el rival. Y ellos tienen que salir a buscar el partido, lo cual también nos puede generar a nosotros una ventaja en el sentido de tener espacio. Y bueno, y ahí nosotros nos movemos mejor porque tenemos jugadores rápidos. Doctor, ¿todos a disposición para hoy? ¿Alguna duda, alguna baja de último momento? Para mañana, perdón. No. Están todos listos como para encarar el partido. Doctor Rubén Ditore, supongo que también hay tranquilidad porque los que llegaron para acoplarse se acoplaron muy bien, se adaptaron muy bien. Lo vimos a Lorenzo Melgarejo con buen ritmo en el último partido, también podría ser parte inclusive o tenerlo a disposición, digo. Sí, si bien es cierto, le falta todavía. Le falta porque ellos venían si bien físicamente están bien, venían de una falta de competencia, ¿verdad? Entonces, ya eso es lo que todavía le está faltando, que se va a ir ganando a medida que se vayan jugando los partidos. Doctor, ¿le preocupó el empate contra Guaireña? No, porque sabíamos que Guaireña era un equipo muy duro, muy ordenado, y sabíamos que le iba a tirar a tapar todos los espacios, y bueno, nosotros teníamos muchos jugadores que estaban jugando por primera vez después de mucho tiempo, y eso indudablemente nos sacó un poco de potencia arriba, sobre todo para poder definir. El hecho de haber ganado la apertura no significa que se va a relajar Libertad, va a buscar el bicampeonato. Sí, vamos a buscar el bicampeonato, claro que sí. ¿Y pudo llegar a observar algo el otro día de Santos Independiente, por lo menos a la pasada? Porque con ese resultado favorable, como que uno piensa que Libertad tiene grandes chances de avanzar y tiene que ir mirando probabilidades de rivales en cuartos de final. Sí, pero no. Ahora lo que nos preocupa a nosotros es el partido de mañana, tratar de pasar de ronda, y después veremos qué rival nos toca y ahí lo estudiaremos ya. Seguramente el cuerpo técnico lo deben tener bien lista los dos, y bueno, si pasamos ya sabrá qué debía tomar el técnico para ver cuáles son lo que tienen los rivales, ¿verdad? Y a uno no pueden hacer daño. Lo de Marcelo Díaz, Marcelo Díaz. Lo que escribió en las redes, después de tanto tiempo volvió a jugar. ¿Cuánto tiempo después? 8 meses. 8 meses. Y lo vimos, doctor, es probable no podemos jugar por un partido, a favor ni en contra. Pero me parece que va a ser el nuevo líder de Libertad en la zona media. Y para lo que es para el equipo. Sí, bueno, es un jugador que tiene mucha experiencia, un jugador que tiene 2 Copas América,
un jugador que tiene una trayectoria importante y se mantiene vigente, ¿verdad? Lo poco que pudimos ver él en ese partido, porque prácticamente fue su primer partido después de mucho tiempo y con compañeros nuevos. Sin embargo, se acopló perfectamente bien, manejó ese medio campo y mostró una cualidad técnica que son envidiables realmente, que no pueden seguir mucho en el campeonato. Bueno, doctor, y después Cerro. Y después Cerro, el fin de semana, una vez que pasemos esto, nos vamos a empezar a encarar eso, a ver ese partido, cómo lo vamos a hacer. Con el famoso paso a paso. Y sí, no nos queda otro. Está bien, doctor. Y está el tema del protocolo, 2.000 personas pueden ver el partido. Y vamos a ver qué va a pasar en cancha de Cerro. Sí, niño. Presidente, ¿siguen buscando el centro delantero o ya no? Sí, seguimos mirando. Estamos en conversación con algunos. Y bueno, veremos si podemos cerrar algo, se hará, y si no, nos quedaremos con el plantel que tenemos, porque es un plantel bastante importante, ¿verdad? ¿Le ofrecieron Marcelo Moreno Martins? Sí, dentro del paquete de cantidad de jugadores que nos ofrecieron, sí, estaba. ¿Y por qué estaba? ¿Por qué no está? Sí, porque tiene contrato con otros clubes, y bueno, aquí no es fácil, no es que te ofrecen y uno dice sí o no. Uno empieza a negociar, primero si le gusta el técnico, si no le gusta, si se acoplará. Muchas veces la parte futbolística es aceptable, pero la parte muchas veces de conducta no. Todo eso se evalúa. Después los clubes, cuál es su condición contractual con el club que tiene, porque todos los jugadores buenos están con contratos, ¿verdad? Y bueno, es una negociación ardua, realmente cansadora muchas veces, porque la mayoría de las veces no se logra realmente cerrar las operaciones. Bueno, entonces, lo de Moreno Martín estuvo a la vista, pero su contrato con Cruzeiro hoy no permite, es decir, tendría que rescindir con Cruzeiro. No, aparte no era su pedido del cuerpo técnico tampoco. Son ofertas que tenemos, como te digo, yo habré recibido fácilmente por lo menos una docena de ofertas de jugadores, pero que vienen ofertados, no sabemos si por su empresario o preguntan nada más o hacen sondeos, todo eso, pero no es que nosotros nos interesamos en el frente. Nosotros tenemos un grupo y bueno, estamos trabajando en eso y a veces sale, a veces no sale. El caso de doctor Gutiérrez, por ejemplo, le ofrecieron la libertad. A mí me ofrecieron. A vos te ofrecieron, y hubo peros, trabas. Y sí, no era del gusto del cuerpo técnico, era un jugador conflictivo y no hablamos luego con él directamente. Entre esos nombres que le acercaron, que hubo ofrecimientos, Joaquín Larribey, presidente. No, ya no más nombres, porque vamos a empezar en un ping-pong, así que no vamos a terminar nunca. Bueno, doctor Rubén Ditore, seguiremos charlando. Gracias por tu tiempo, muy amable, doctor. Sí, tranquilo, cuando guste. Gracias, doctor. Doctor Rubén Ditore. Tener un banco digital puedes hacer mis transacciones desde la aplicación móvil, mientras estoy acá en la radio, porque detrás de cada plataforma digital hay personas listas para brindarte el mejor servicio bancario las 24 horas. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene Seguros Checo, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Checo. Pedí tu Carolín Fortín, aplicale la dosis definitiva contra la mala onda. Sin Fortín no es Carolín. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor tasación con el interés más bajo, además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Sanitarios y cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Sevillana Pasos del viaducto de General Santos. Sanicer, proyectando juntos. Son 45 años escribiendo una historia llena de despertares. Para este aniversario queremos celebrarlo contigo. Por eso lanzamos Despertar 45, el sommelier de edición limitada que desarrollamos para conmemorar estos 45 años lleno de emociones. Entérate más sorpresas en redes sociales de Super Espuma o al WhatsApp 0974 20 20 25 Super Espuma, 45 años presentes en cada despertar. Bueno, se me está acabando la batería y no viene Rodrigo.
Sí, llamale a Brian Palma. Terminó la práctica, si le estamos buscando. ¿Vos no tenés el billete chinemolo acá? No, señor, no traje. ¿Por qué no venden entonces? Bueno, en el emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles, seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Las cosas cambian para mejorar, como el Machetazo, que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia Miranda Cueto y General Caballero, el Machetazo ahora es El Ahorrazo. Wilmar SRL Electrodomésticos, Muebles, Joyas y Perfumes, únicos 2 locales, Casa Central, Sevillana Casi, Herreritos de Maya Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. ¿Cómo firma Rodrigo Roja? ¿Cómo te va, doctor? Buen día, Arturo, un placer saludarte. Bueno, doctor Miguel Figueredo, ¿cuándo firma Rodrigo Roja? ¿A qué hora, cuándo y dónde? Mira, corté con él para atenderla a usted. Estamos hablando, estamos muy cerca y probablemente lleguemos a un acuerdo. ¿Pero cuándo firma ya? No, y si hay acuerdo va a firmar, Arturo. Si no, pero estamos muy cerca. No, cuando vos decís cerca tenemos que respetar. Él dijo y te agradece el hecho cuando llamaste y dijo la prioridad la tiene Sol. Eso es muy importante. Hoy vamos a definir, lo que te digo es que hoy vamos a definir. ¿A qué hora? Y puede ser esta tarde, puede ser que esta tarde ya sea oficial. Es decir, antes del bloque, antes del extra, NPI, Monumental o Telefuturo ya estará resuelto hoy. Sí. ¿Y a qué hora levantan en las redes sociales que Rodrigo Roja es de Sol? ¿Cuándo firme? Sí, pero va a ser a las 4 o las 5. Y tiene una propuesta nuestra, que es hasta donde nosotros podemos llegar, hasta donde nosotros podemos pagar, y haciendo ya un terrible esfuerzo. Y vamos a ver si está, yo te diría que, como dicen ustedes, un 90% está prácticamente acordado, falta un poquitito ahí, y si eso... si nos ponemos de acuerdo después con compensar con premios por objetivos, creo que vamos a llegar a un acuerdo. Y sí, y incluso él es consciente lo que fue Olimpia y lo que es Sol, son administraciones distintas de todo punto de vista. Totalmente distinto, otro presupuesto, pero sí también sabe y nos conocemos muy bien que lo que nos comprometemos cumplimos, ¿verdad? No, por favor. ¿Qué sí que Rodrigo? Queremos hablar con él. ¿Y qué más te digo, Rodrigo, doctor? Y no, nos acordamos de muchas anécdotas, nos conocemos ya hace un buen tiempo, es un chico especial, espectacular, jugadorazo. Mira, yo solamente tengo palabras de elogio para él. ¿Y lo conociste en la selección? Ahí se conocieron, ahí charlaron. Sí, nos conocimos en la selección, pasamos mucho tiempo, cuando fuimos a Chile, como 45 días que hicimos mucha amistad. Él es un jugador, bueno, ya no voy a cubrir nada, saben ustedes de quién se trata, así que ojalá en aquella oportunidad ya hablábamos con él de que en algún momento iba a jugar en Sol, y parece mentira cómo se puede estar dando en este momento. Bueno, pero la charla con Rodrigo fue telefónicamente, o hubo una tercera persona en la plática de la charla. No, telefónicamente, sin representante, sin nada, nosotros directamente tenemos esa confianza. Bueno, doctor, y otro más. Bueno, ¿cuántos ya son? ¿20? Y por ahí, ya perdí la cuenta. ¿Y cómo habrá recibido el 3-0? Ese fue un golpe, si fuera boxeo, golpe bajo. No, hasta ahora me duele, no me recupero. No, y así pum fue. Totalmente, no esperábamos nada, no tengo ni palabra. Bueno, doctor, y el público, hasta 1000 personas en cancha de Sol y 1000 en Nacional y 2000 en Cerro, doctor, para el partido del viernes, 1000 en cancha de Sol. Correcto, así mismo fuimos informados de eso. Ya saben las condiciones, es hacerse el test rápido, que es gratuito y lo hace directamente en la APF, o tener las 2 dosis de vacunas con el carnet para el ingreso a la cancha, y también el acceso es gratuito. Gracias, doctor Miguel Figueredo, muy amable. A las órdenes. Gracias, doctor, gracias.
Las auténticas toscanas son de pizza, prácticas de cocción están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional pizza nutrida sabor a tu vida. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de árboles. Contacte con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. Hola gente, acá les habla Walter Ortiz, jugador del Sportivo Luqueño. Bueno, paso a saludarles y a invitarle a una hamburgueseada solidaria para el amigo Wilson Maldonado, que está pasando en un mal momento. Así que bueno, les invito este sábado 24 en la localidad de Luque, en la Lomitería Orshi. Así que por favor no falten, que Wilson nos necesita. Abrazo grande para todos. Y mucha fuerza, son momentos. Hola gente, acá les habla Walter Ortiz, jugador del Sportivo Luqueño. Bueno, paso a saludarles y a invitarle a una hamburgueseada solidaria para el amigo Wilson Maldonado, que está pasando en un mal momento. Así que bueno, les invito este sábado 24 en la localidad de Luque, en la Lomitería Orshi. Así que por favor no falten, que Wilson nos necesita. Abrazo grande para todos. Esto dice Walter. Walter Ortiz. Mucha fuerza para que la persona que necesita. Rodrigo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Arturo, ¿cómo estás? Bien, estamos hablando con el doctor Miguel Figueredo, habló de un 90%. ¿En cuánto tiempo más del 100% que eso de sol? Sí, acabo de hablar hace un rato con él y bueno, ya quedamos de palabras, falta rubricar eso en un contrato y ya estoy a disposición de él. ¿Y a qué hora te reuní con el doctor Miguel Figueredo? Cuando me diga, ya quedamos todos, que ahora estoy, digamos, esperando saber dónde nos encontramos, cómo hacemos, porque bueno, ya está todo arreglado, como te dije, con él era muy fácil todo, iba a hacer, en cuanto se diera la charla y se dio hoy, bueno, ya está. Bueno, quiere decir que el encuentro, y si todo va bien, practica mañana ya. Sí, yo estoy a disposición de lo que ellos decidan, digamos, en cuanto a la organización y la forma de planteamiento, de entrenamiento, etcétera. Nada más queda arreglar para firmar el contrato, ya está todo acordado. Hablaste con el doctor Miguel Figueredo, ¿quién más en Sol de América, incluyendo a Ruggeri, al director deportivo, o al mismo Pumpido, o fue el doctor Figueredo y luego lo que viene? No, mi trato hasta el momento exclusivamente ha sido con Miguel, ¿no? Con quien tengo una relación de años y que bueno, desde un principio fue el primer interesado en mi situación y bueno, se dio todo como había planteado antes, ¿verdad? En caso de que yo pudiera resolver mi salida de Olimpia, le iba a avisar y bueno, ahora se dio la charla que teníamos pendiente y quedamos rápidamente de acuerdo. ¿Físicamente estás como para jugar de arranque, Rodrigo? Físicamente estoy como para empezar a entrenar con el grupo y obviamente a disposición de todo técnico. Rodrigo, esta llegada a Sudamérica cambia el objetivo, estuviste mirando un poco lo que fue el partido anterior también, una situación que Sudamérica necesita salir de allí, de esa zona. No, claro, sé exactamente el objetivo principal y deportivo que tiene el club, o sea, la acuerda de esa necesidad justamente que también el precio era decidió contar conmigo y bueno, sin duda que es un enfoque distinto a lo que estaba acostumbrado en los últimos tiempos, pero que en lo deportivo siempre uno tiene que tener la mentalidad de aspirar a lo más alto posible para bueno sacar del momento difícil por el que está pasando Sol en lo deportivo y que bueno, por cómo se maneja, por lo organizado que es, no debería estar viviendo este proceso que ojalá pueda contribuir para que bueno, a fin de año esté tranquilamente en primero nuevamente. Rodrigo, ¿cuánto tiempo es el acuerdo? ¿Hasta fin de año o por cuánto más?
que no me acuerdo, porque ni siquiera hablamos de eso, pero me imagino que por un año, o no sé, lo que quiera el precio, más es lo de menos ya. Rodrigo, se te siente bien y está bien. Parece un juego de palabras, estás ahí enchufadísimo. Te debo y entusiasmado por Sol de América ahora tu vínculo. ¿Lo de Olimpia se acordó? ¿Se arregló? ¿Hay promesa de pago? Con Olimpia seguimos conversando, pero van por vías distintas, por suerte, ¿verdad? No, eso no depende de mi arreglo con Sol. No, así se entiende, pero vos pero ¿cómo está? ¿Está pactado con Olimpia todo lo que significa? Todavía no se llegó a firmar ningún acuerdo, porque bueno, se siguen viendo el cómo y el cuándo, es lo único que falta definir, obviamente. O sea, es lo único que se está hablando. Así que cuando eso suceda, me imagino que llegaremos a un acuerdo que, bueno, a esta altura, si llegamos, ahora estamos ya casi en agosto, es porque, bueno, tenemos una predisposición de ayudar al club hasta donde se pueda de nuestro lugar, pero que obviamente que en algún momento se tendrá que llegar al acuerdo. ¿Qué número de camiseta vas a usar en Sol? No sé, ni idea. No sé ni cuál esté disponible, no me puse a pensar en eso. No soy de lo que dice, yo quiero este número, si se puede. No, para nada. Para nada. Ya, cuando está disponible el 8, uso el 8, suficientemente solamente usé 8 en el equipo grande, ¿verdad? En donde estuve, pero que bueno, ni me puse a pensar en eso, la verdad que es lo de menos ahora, porque o sea que después de casi 2 meses de no entrenar con un grupo, es lo que más un futbolista profesional extraña, ¿verdad? El día a día, el compartir con los compañeros, con la gente del club en el que te toca, y bueno, eso había perdido por mucho tiempo, o sea, no está acostumbrado a estar tanto tiempo sin entrenar con un grupo, y bueno, sin duda que eso me da un entusiasmo diferente, ¿verdad? Te entiende perfecto. Paso en plano absoluto antes de secundario. Lo primero, lo que está diciendo vos. Yo hacía mención por si preguntaste numeración, muchos se aferran, entre comillas, al número de camiseta. Chao, Rodrigo, gracias por tu tiempo. Dale un abrazo. Igualmente, Rodrigo Rojas. Para que comprar se puede alquilar a Renta Magna, remeta más en su obra. Ahora visita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández, Río y Gabuy, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas precio contado. Avenida Pinedo, Casa Hermino, Mendoza, Concepción, estilo Hogar. El bar de un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, botifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que menos están con la calidad de la cooperativa Chortizer. ¿Sabías que con Bancopp y la FD puedes acceder al producto Mi Casa con préstamo de hasta 1.200 millones, una tasa del 9,25% y a un plazo máximo de 20 años? Contacta con Bancopp en redes sociales o llamando al 325-5000. Bancopp, un banco con raíces. Yo le pregunté al jugador que te dice, ya que estamos, doctor, ¿puede ser este número? Porque no sé si es cábala. Está contando Ricardo Derli Gonzalo Carromero la 10 de la selección. Sí, el Derli pidió la camiseta 10 en la selección, usa en Olimpia. Diego Valdés vi que tenía el 8 el fin de semana. No sé si en un campeonato pueden cambiar, yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que terminó ya eso de que desde el inicio llevaba un número. En la Argentina cuando pidieron la numeración de Oscar Ángel Romero, que pidió cambiar, le dijo la AFA no. Sí. Pablo Velázquez no pudo cambiar su número sobre la ese pedido a Maradona también. Yo estoy hablando del de San Lorenzo. Sí. Samudio me decía que quería la camiseta número 18. Yo le preguntaba por qué la 18. Jugó en Sol de América, jugó en Sportivo Luqueño y me dijo, me sorprendió que cuando apareció la planilla tenía la número 4. Dijo, y pidió cambiar. Y pidió cambiarse. La Agrícola Sales Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Escalope 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Yopishupe Quitadol. Los mejores lotamientos los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte mejores opciones. Contacta con nosotros al 2284-8405 o ingresa a emsa.com.py. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pechumilas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, deliciosamente natural.
Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-al8. Llegó el día Itaú a Punto Farma hoy, pagando con tus tarjetas de crédito Itaú tenés 25% de descuento hasta 6 cuotas sin intereses. Te esperamos en cualquiera de nuestros 370 puntos en todo el país. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. Bueno, Fernando de la Mora ganó. Ganó 3-1 a Guaraní de Trinidad y esta tarde juega el líder, el puntero, ante Tacuarí, que viene bien, con una buena racha positiva de resultados, igualmente que tiene un nuevo entrenador. Si bien ganó el fin de semana, la Nata se estrena en el conjunto de Tacuarí, hoy 14:45 Tacuarí, General Caballero de Mallorquín Intermedia. Bueno, estamos con Palma. Sí, Brian Palma, que está jugando en la segunda división del fútbol de Ecuador, lo vamos a saludar a continuación. ¿Cómo estás, Brian? Buenas tardes. Hola, un saludo para toda la audiencia. Gracias por atendernos antes que nada, Brian. Contanos, ¿cómo estás allí en la segunda división, jugando en el Gualaceo del fútbol ecuatoriano? El fin de semana te tocó marcar un gol, inclusive, ante el Atlético Porteño. Sí, así es. Gracias a Dios, me está yendo muy bien este año. Es mi segundo año acá en Ecuador. El primer año estuve jugando por Fuerza Amarilla y este año por Gualaceo. Y la verdad que bien contento, como estaba diciendo, me tocó marcar mi segundo gol con el equipo en este campeonato y lo más bueno que estamos peleando el campeonato también. Brian, ¿sos volante central? ¿Puede ser 26 años? No, defensa central, 26 años. Zaguero central, 26 años, hacemos la aclaración. Sí. Y años atrás jugaste en Intermedia en 3 de febrero, ¿verdad? Así es, primeramente jugué en el 2014, jugué en Tacuarí, luego emigré a España y luego vine a 3 de febrero de vuelta y después tuve 6 meses en General Caballero de Mallorquín. En General Caballero de Mallorquín, y de ahí das el salto al fútbol de Ecuador, primeramente en Fuerza Amarilla. Así es. Brian, ¿y cómo fue para que llegues a Ecuador? ¿A través de quién? ¿Cómo se dio esa negociación en su momento? A mí me maneja el profesor Pedro Aníbal Sosa. Estoy trabajando desde los 16 años, estoy trabajando con él. Él me llevó a España, me trajo a Paraguay de vuelta y salió la posibilidad de venir a Ecuador y bueno, la verdad que se dio y vamos por buen camino. Se está abriendo las puertas también por el trabajo, gracias a Dios. ¿Y de qué ciudad es el club Gualaceo? Gualaceo está en Cuenca y provincia de Cuenca. En Cuenca, y ya adaptado a cuando salías a jugar a Quito, a otras ciudades con mayor altitud, ¿ya no tenés problema con ese tema de la altura, Brian? La verdad que sí, el año pasado estuve jugando en un equipo de la costa y este año me tocó jugar en un equipo de la sierra y la verdad que sí, me facilitó más jugar aquí en la sierra, como se dice, porque saca muchas ventajas jugando en la sierra y ya estoy acostumbrado a jugar como te estaba diciendo. Lo último que te quiero preguntar, Brian, en cuanto al protocolo, ¿cómo es allí en Ecuador, principalmente al ser una división de ascenso con esta situación tan particular que vivimos? ¿Ustedes se hacen los test cada tanto? ¿Ya están vacunados? ¿Cómo es el tema sanitario para ustedes? La verdad es que sí, la liga es auspicio por la Liga Pro, que viene a ser la Liga Pro Serie B, como también Serie A, que es la misma, la que auspicia el campeonato de la Serie A, y es muy profesional en ese sentido. En cuanto a la vacuna, ya estamos todos vacunados, ya las 2 dosis, y en cuanto al protocolo, nos hacemos pruebas rápidas todos un día antes del partido, 24 horas antes del partido, y nos hacemos una prueba de PCR una vez al mes. Una vez al mes. Bueno, Brian, te agradecemos mucho por este tiempo, que sea con éxitos allí en Ecuador. Iremos siguiendo tus pasos fin de semana. Gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes. Déjame enviar un saludo a toda mi familia también ahí, de Paraguay. ¿De qué ciudad sos aquí en Paraguay, aprovechando? De Roca Alonso, de Mariano Roca Alonso, sí. Perfecto, llega el saludo para los familiares. Gracias, Brian. Dale, un saludo para todos. Chau. Muchas gracias. Brian Palma, jugador paraguayo, zaguero central del Gualaceo, de la segunda división del fútbol ecuatoriano. El fin de semana marcó un gol jugando para su equipo.
Cabal Paraguay anunció la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. Barleo, 56 años, celebrando las más grandes y ricas empanadas del país, los mejores platos hechos como en casa y un menú variado al mediodía. Te esperamos en Andrade 1446 Casio Higgins y en el local del Centro Colón 462 Casio Oliva de 7 a 22 horas. Haz tus pedidos al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740 Barleo. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tu energía, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargad con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Ayer pasábamos la información y charlamos con Francisco Ferreira. El niño le dio en el ojo cuando le preguntó sobre el segundo, que era del Valle, porque fuimos primero por Alexis Duarte del Vancouver de la MLS. Whitecaps. Y sabemos que está último, que nos le están diciendo no es recomendable, y aclaró muy bien Francisco Ferreira. Sí. Él sabía el tema. El tema es, si a Cerro Porteño le sirve el ofrecimiento, se va. Claro. El jugador se quiere ir. Es decir, ¿dónde te va? Te pueden decir. Pero si a Cerro le sirve, se va. Por eso que vamos a hablar otra vez con Francisco Ferreira, Gerardo, a ver qué nos dice ayer en el extra. Los dos jugadores tuvo muchísima repercusión. El de la MLS, sí. Es Vancouver Whitecaps. Ese es Duarte. Club que está en Canadá territorialmente. Boavista por Del Valle, el otro defensor. Cardoso estuvo ahí, ¿no? Fernando Cardoso de Boavista. Sí. El último, sí. Y cuando yo te predicé a Mancho Mereles, ya ahí no me quedó. Y a él. Entonces ya Oscar Delgado, Luis y Ricardo enseguida envió al grupo. ¿Fuiste vos el Chuma, vio? Arturo. Sí, porque yo me solidaricé nomás con el compañero. Vos fuiste el Chuma. No fui yo. Viste que no le hiciste caso, lo te dijo mi nombre y no le escuchaste. No le escuché. No le escuché, estaba en otra cosa. Vos le dijiste, veo. Sí. Tenía uno, y hasta ahí nomás, porque yo ya no hablo más del pasado. El que quiera agarre que no. Yo no me hablo mal pasado. Y le conté en privado a los compañeros que ese mismo presidente de River un día se fue a Buenos Aires. No cuento más, contigo. En Paraguay, Pirelli es el centro emblemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Merano, Recalón, Ñambucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro emblemático. Guapa Agricultura, la bota ideal para todas tus jornadas, con garantía de seguridad, confort, estilo guapo, su paso más fuerte. Encontralas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco Pegrica. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vmayflores.com. Regala amor, regala Flores. Gran feria de muebles en Tupí. Hasta el domingo Tupí te ofrece la mayor variedad de muebles del país con descuentos únicos al contado y en cuotas. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Checo, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupí. Rodrigo Roja es una de las referencias más impactantes. Sí. En el fútbol paraguayo, para mi gusto. Y en Sudamérica. Sí. Porque de ahí se refugiaron y se fueron. La da probablemente Jaco Pire contra Rodrigo. Barreto fue a Sol. Sí. El Pájaro creo que fue transferido sin jugar en otro lado, que fue Sol. Directamente de Sol a México. Y ahí van. Ese fue un Rodrigo Zamudio se recuperó en Sol y... ¿Sabe por qué? Miguel Zamudio apareció en primera en Sol de América en su momento a préstamo de Libertad. Justo Villar. ¿Y sabe por qué, Víctor? Justo Villar también. Justo Villar, ¿sabe por qué? Salcedo, por el tema de la media cancha. Anda bien Rodrigo en Sol. Julio, agosto, la eliminatoria es en septiembre. Este mensaje es directo para Berizzo. Este mensaje es directo para Berizzo. Berizzo lo conoce porque lo tuvo en el O'Higgins de Rancagua cuando fueron campeones. Ahí tiene una declaración de Gustavito que me mira, no es yendo al pasado. Rodrigo Rojas dice que el enemigo le puteaba. El técnico que más le cargaba. Dijo Rodrigo Rojas, el mejor técnico que en mi carrera fue el de Berizzo. Sí. Si hace un reconocimiento público Rodrigo porque dice que le daba Berizzo en los Higgins y después lo reconoce. Y si bien es cierto, tuvo un bajón, porque todo jugador puede tener un bajón. El caso de Rodrigo Rojas, Richard Lutier, hoy no es el mismo de ayer. No. El Pollo Recalde no es el mismo de ayer. Tampoco. Arzamendia, Claudio Aquino no es el mismo de ayer. Mendieta que volvió. Mendieta.
No, sí, pero Medita se fue, no lo vimos más. No, y volvió y no es el que... Ya sé, pero Rodrigo Roja vino, lo llamó Berizzo a la selección nacional. Sí. Lo llamó y después ya jugó Copa América 2019. Jugó. Ahora otra oportunidad para Berizzo, porque en un medio campo endeble, frágil, si anda bien Rodrigo, para mi gusto sería lo ideal. Si anda bien, digo, entiéndase bien, si anda bien, si anda un Lucena, Rodrigo Roja de la gran puta. Cuidado con el topo, en guaraní. Topo Rodrigo. Topo Rodrigo, ¿y Lucena lo sacó? No, Lucena también. Atrévese. Con 3 jugamos, sí. Esto decía Rodrigo Roca con relación a Berizzo. El técnico que más me marcó, pero el técnico con el que más me peleé también, con el que más discutí, con el que más me enojé, y todo eso me sirvió muchísimo para aprender en mi carrera que viví un año después de haber sido dirigido por él. El mejor técnico, digo, sí, sí. Más le hay un antes y un después. Y sí, con el que más me enojé, digo. Sí. O sea que Mudo Valdés suplente en solo ahora. Sí. El otro día jugó de titular Fernando Godoy. ¿Y qué pasó con Ferreira? Ferreira no estuvo en el equipo. Los de antes. Fernando Godoy y Víctor Ayala fue el doble 6 la vez pasada. Llamale para Víctor Ayala. Otro que puede jugarse. No, atendé, Víctor Ayala, Rodrigo Roja. Sí. Equipazo. No equipazo. O nombres. No, equipazo no es. Me gustaría verlo. Tiene que ir armando. Plantel, equipazo no. Sabía fácil. No, pero como equipo todavía no. Claro. No, como equipo todavía no. Tiene muchos jugadores. Puede armar un buen equipo. Ahora plantel con nombre. Hay que ver si después se conforma, como dice Pancho, el equipazo. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor para protegerlo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. En el mes de la amistad pensamos en tu futuro, te presentamos la promo Tu Caja Amiga. Afíliate este mes y puedes ser acreedor de uno de los 2 vales para ir a festejar con tus amigos. Para más información, visítanos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como @Caja Mutual. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria 218-4000. La Kenton Classic es tu compañera de batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuotas de 271.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010 ya con más respaldo total. Variedad, precio insuperables, calidad de siempre, comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compras lo encontrás a un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas, variedad y más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Mendieta 2012 en Sol. Sí, estuvo a préstamo cuando era jugador de Libertad. Después regresó y se volvió a afianzar en Libertad. ¿Cómo te va, Francisco? Buenas tardes, ¿cómo están? Decinos una cosa, goleador. Ayer estamos hablando con Francisco Ferreira sobre 2. Alexis Duarte a la MLS. Sí. Y después el niño le preguntaba del Valle a Boavista. ¿Cómo está hoy, Francisco? ¿Qué tal, Arturo? Bien, tranquilo. ¿Y de ayer ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está...? No, la situación desde ayer a hoy. No, tuvimos sí la respuesta acerca de Rodrigo, que es lo que estábamos esperando porque se tiene que responder a una propuesta que hizo oficialmente el club. Y bueno, como toda negociación comienza y esperamos seguir conversando, que como siempre digo, hay que buscar siempre que no caiga la operación. Entonces estamos en ese tren, Arturo. ¿Vos creés que se da o que no se da? No, es difícil de saber eso porque cada uno defiende sus intereses. Lo que sí es interesante es el proyecto deportivo que tienen tanto Alexis como Rodrigo, que son 2 mercados muy importantes para el crecimiento de los jugadores jóvenes. Se analiza el valor que hace el club que está interesado en los chicos, y obviamente está el dueño de los derechos federativos y económicos, en este caso Cerro Porteño, que obviamente va a defender también
los intereses de sus atletas. Entonces es parte de la negociación y esperamos poder seguir conversando, acercar las partes para que se pueda realizar la operación. Eso es Rodrigo del Valle al Boavista. Y lo de el Pulpito a Vancouver, de la MLS. De Canadá. Y Vancouver Whitecaps. ¿Y cómo está eso? Y Cerro tuvo la primera propuesta de la MLS, que después respondió. Bueno, y ahora aguardando un poco la respuesta que seguramente va a ser en horas más del Vancouver sobre esta nueva propuesta esta nueva idea que tiene Cerro Porteño, y es parte de la negociación, Arturo. Lo importante es que desde un principio el jugador, en este caso Alexis, está de acuerdo con el mercado, porque en su momento también recibió otra propuesta que rechazó porque creía no conveniente en un mercado en donde no veía una proyección en corto tiempo. Entonces esta me parece que es un mercado ideal en donde él pueda seguir creciendo, pueda seguir evolucionando, porque de eso se trata. La MLS tiene una particularidad de que en este caso un jugador como Alexis Duarte no es considerado como un jugador franquicia. Entonces el valor que ofrece el Vancouver, es un contrato sumamente importante considerando la calidad del atleta. Entonces, analizando todos esos puntos, me parece que es una propuesta muy importante para la carrera de Alexis, ¿verdad? Estaba leyendo que la tabla, que el Vancouver no está bien, que está último. ¿Qué incidencia puede tener la ubicación de un equipo, de un club en la tabla? ¿Incide mucho esto? Bueno, lo que hay que mirar es lo que qué le puede ofrecer el club para seguir evolucionando. Obviamente este es un club para después pegar un salto más importante en una liga superior. Podría ser, por ejemplo, como una liga portuguesa, una liga, un equipo media tabla para abajo, una liga francesa, un equipo de la liga belga, una liga como la Suiza, como Holanda, como Dinamarca, en donde los jugadores jóvenes puedan pegar el salto o estar preparado en 1 o 2 años para intentar llegar a una liga como la italiana, la inglesa, la española. Obviamente hoy nuestros jugadores jóvenes, en el caso de Alexis puntualmente, aún no está, creo yo particularmente, es una opinión muy particular, no estaría todavía preparado para llegar a la Premier League o a un equipo importante como la italiana o a un equipo importante como la española. Entonces es importante proyectar desde ese punto en la carrera del jugador para que pueda seguir creciendo, seguir evolucionando y en 1 o 2 años estar listo para pegar el salto. La posición es irrelevante porque estamos hablando de una estructura fantástica que tiene la MLS, pero me parece no es un punto para medir si es un equipo de media tabla o en qué posición está, que eso pueda dificultar el crecimiento del atleta. Ahora, Francisco, vos hablas, tenemos un monto, y que te iba a decir otra, que Cerro ya habría rechazado la oferta. Puede ser 2.500.000 por el 35% del pase. Bueno, en un primer momento el Vancouver hace una propuesta más o menos por ese valor que Cerro rechazó. Fueron, perdón, vos me decís con mucha franqueza, Cerro rechazó. Esa primera propuesta era $2.500.000 por el 35% del pase de Pulpito. No. En su primer momento ese valor era por el 80%. Hecha la aclaración, $2.500.000 en la primera oferta por el 80%. ¿Hablamos del mismo club? Sí, señor, el mismo club. Ahora Cerro le dice no. ¿Y cuánto es ahora la oferta del Vancouver? ¿Cuánto sube más? No, a ver, Arturo, acá es importante aclarar, justamente para
para que no haya malos entendidos, sobre todo en el entorno del atleta y de la gente que realmente sigue un poco esto, y a veces es bueno hablar también de los números para que sea muy real todo. El Vancouver no puede pagar más de ese valor por un atleta como Alexis, porque Alexis no llegaría como jugador franquicia. Entonces hay un tope que se puede pagar, hay un límite que se puede pagar por un atleta como Alexis Duarte, porque él no llega como jugador franquicia. El jugador franquicia es el jugador diferente. Perdón, franquicia, discúlpame, para aprender. Franquicia es una estrella, la palabra franquicia. Sí, franquicia es un Higuaín, en su momento Beckham, Ibrahimovic, que llegaron con un contrato superior bueno, a todo esto. Es franquicia, eso es franquicia, ese es el término. Este sí. Decía no es el caso. Sí, porque cada club tiene, tengo entendido, como 3 cupos para ese tipo de jugadores. Entonces Alexis llegaría como un jugador con un contrato sumamente importante por debajo de esos jugadores franquicia. Entonces por eso yo decía que es un contrato importante para todo, independientemente de que la cotización de Cerro pida mucho más, y seguramente el jugador está bien cotizado para el club, porque el club es el dueño de los derechos económicos y federativos de Alexis. Entonces, pero hay una realidad, y esa realidad es sobre esa realidad se mueve este club. Y bueno, pero igualmente es un contrato para el jugador sumamente importante. Y después está lo deportivo, que yo siempre digo es una liga súper interesante, una estructura fantástica para que el jugador joven, sobre todo los jugadores jóvenes nuestros, puedan seguir evolucionando, ¿verdad? Ahora, Francisco, Vancouver, ¿qué jugador, por ejemplo, a la pregunta que hacemos, tendríamos que comenzar a investigar nosotros, tiene de fama o de renombre? ¿Tiene? Sí, ellos tienen creo que 2 hoy el cupo de jugadores franquicia, que son ahí de Estados Unidos. Pero los nombres, ¿quiénes son? No tengo los nombres, Arturo. No tengo, ni podría hablar de contratos de ellos, porque no manejo. Pero vos crees que se da. Yo te voy a decir lo que me dicen, y tomarlo con total respeto a la entrevista y a tu persona, que no se va a dar la transferencia. Y si no se da, ¿por qué? Si no se da, ¿por qué? Vos considerás que bien pago está diciendo, que el jugador va a tener un beneficio económico importante. Sí, a ver, si no se da, obviamente porque no se llegan a los números, pero aquí el club interesado va a tratar al máximo de llegar a lo que desea el club, es normal. ¿Cuánto desea hacerlo, Francisco? Hoy se discute el porcentaje nada más, Arturo. Por eso te digo, no se puede hablar más de ese valor. El porcentaje del 80%, vos estás hablando de un 80-70%, Cerro quedaría con el pase. Sí, hoy se negocian los porcentajes, hoy ya no está en discusión el valor, el monto. Ajá. Por eso te digo, hoy tenés la posibilidad de en un negocio de hablar de muchos bonos, de mucha plusvalía. ¿Podés hablar de un 60-50% que el Cerro se quede con el pase? Sí, a ver, que el club interesado pueda hacer un compromiso de pago en 6 meses, en un año y medio. Hay un sinfín de ítems que se puede negociar, siempre y cuando el club está abierto a negociar. Obviamente que hay muchas variables que se pueden negociar, eso es sin duda. ¿Hasta cuándo espera Vancouver? La ventana se cierra el 6 de agosto. ¿Y hasta cuándo tiene tiempo Cerro? Cerro ya le respondió y no sabés vos, Francisco. Ahora tiene que hacer una nueva propuesta el Vancouver, que seguramente va a ser en horas más o días. Porque lógicamente ellos tienen que presentar una buena propuesta, una estrategia de negocio, y para ofrecerle a Cerro Porteño, para seducirle a Cerro Porteño, y bueno, y eso podría ocurrir en horas más
con el transcurso de esta semana. Bueno, ¿y lo de Del Valle a Boavista cómo quedó? Lo de Del Valle al Boavista no corre el pedido del Boavista que solicita con un cargo sin préstamo. Obviamente que eso sabíamos que iba a ser imposible, inviable. Entonces ahora Boavista ya seguramente en horas más va a tener la respuesta oficial del club y a partir de ahí esperar una contrapropuesta del Boavista, ¿verdad? Está bien. Francisco, nos ponemos al día. Muchísimas gracias por este tiempo. Un abrazo, Arturo. Saludos a todos. Igual. Francisco Ferrer. Recuperar el multivitamínico energizante con ginseng que mejora el rendimiento físico y combate el cansancio diario, fortalece el sistema inmunológico. Informate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy, Recuperal, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada hasta todo dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. ¿Sabías que ACME cuenta con el servicio de médico online para sus beneficiarios? Puedes seguir cuidándote estés donde estés vía WhatsApp, llamada o videoconferencia al 021-288-7000 de lunes a sábados de 8 a 20 horas. ACME toda la vida. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta en las mejores casas de acumuladores del país. Convertí tu sala en un auténtico cine en casa con televisores Tokio y disfruta de tus series y películas favoritas. Somos Tokio y mejoramos cada parte de tu vida con el pacto de confianza INGO. Llama a Pedí Comer Alberdín a 237-7070 Alberdín. Con la fibra óptica de Personal tenés el doble de velocidad por solo 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971-100.000 o ingresa a personal.com.py. ¿Sabías que la marca de yogur más recordada y consumida del país es Lactolanda? Gracias a tu preferencia, Lactolanda ha obtenido el premio Top of Mind 2021 por 7º año consecutivo. Prestigioso galardón que premia las mejores marcas del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. En Farmacias Catedral festejamos la amistad por la compra de cualquier producto de la marca DAP. Sorteamos una estadía en Zapucay Hills para vos y tus amigos. Promo válida hasta el 31 de julio en Farmacias Catedral. Además de cuidarte, amamos premiarte. El partido de la vida se juega, salís vos, solo sale nadie. Ponerse la 10 no solo queda en la cancha, la figura de tus partidos solo puede ser vos. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. En la pasión de moda, Rexona te protege. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda solución de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o visítanos en Aviadores del Chaco 2980, comunicate al 603-350 al 51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Fácil, rápido y con premios. Paga con pagos QR del Banco Nacional de Fomento en todos los comercios adheridos a la red bancaria y ganate televisores, heladeras, tablets y muchos premios más. Pagos QR del BMF. ¿Hay para ti llamada del shopping o no? ¿Hay, Gerardo? ¿Hay? No hay entonces nada de shopping. Los martes creo que hacíamos el sorteo. ¿Seguro? Muy bien, contigo Luis, después Niño, intermedia. Barcos Ciudadanos te ofrece una nafta que lo tiene todo. Full 93 aditivada, más potencia, rendimiento y ahorro. Ahorra cargando la calidad de Full 93 aditivada. Calidad y economía se encuentran en Barcos Ciudadanos. Compra sin salir de casa en la tienda online de Casa Paraná. Es súper fácil, rápido y cómodo. Solo tenés que ingresar a casaparaná.com.py. Casa Paraná, compras con historia. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí. Urbanización Jardines de Upacaraí. Posesión inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina una excursión llamando al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Llegó yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Base presenta el nuevo limpiador desinfectante de superficies Bacteriquí líquido. Elimina 99,9% de virus, bacterias y hongos. Es fácil de usar. Frasco de 500 cc con gatillo pulverizador. Nuevo limpiador desinfectante Bacteriquí con el sello de calidad base. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo S.A. Repasamos la fecha 19 en la categoría intermedia. Hoy 14:45, Tacuarí ante General Caballero de Mallorquín. Por la mañana fue triunfo de Fernando de la Mora 3-1 ante Guaraní de Trinidad. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicio de contenedores y alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Erimark presenta la línea para lavado y encerado Hybrid Solution de Turtle Wax, una fórmula exclusiva que se desliza sobre tu vehículo para formar un caparazón resistente de protección hidrofóbica. Encontrá toda la línea en Erimark, lo que la fábrica no te dio. Más de repaso de partidos de la fecha 19. Mañana por la mañana en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, Santaní. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Super a 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio 93. Juega al local y súmate al equipo Carga Super a 95 Copetrol. ¡Vamos! En Grupo EPEN estamos en aniversario y son 30 años. Está en el cuidado de la salud de Paraguay con coberturas prepagas en odontología, medicina familiar, medicina estética. Grupo EPEN, me haces bien.
Indalco Seguridad en Ciudad del Este, Zapoteca, Bracol 100% cuero, cascos, careta, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco y se arregle. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y chau Risaca. Vamos de repaso la intermedia. Atirá será local ante el Sportivo y Teño juegan mañana 10 de la mañana en Atirá. Ahora Electroban y Odonto sonríen juntos. Comprando en Electroban accedes a cobertura odontológica, consultas, tratamientos y más. Visita nuestras sucursales o llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyotochi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotochi en la web toyotochi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos, huellas de plata, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punto para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, data center. Para más información comunicate al 728-8858 o a informosanri.com.py. Sanri S.A. Más de repaso la categoría intermedia. Mañana juegan 14:45 Resistencia San Lorenzo. El cartón número 245.431 con 12 aciertos en el grandioso se ganó la Hyundai Santa Fe 2021 y este domingo 4.000 millones en premios. Periceneteye por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Choco Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, neumático con la mejor relación precio-calidad. Volvió la promo Juega y Ganá de Supermercados Stock con más de 1.000 millones de guaraníes en premios. Compra productos en promoción y con tu factura ingresa a stock.com.py para saber si ganaste. Promo válida en todos los locales de Supermercados Stock. Más de la categoría intermedia. Se juega igualmente mañana por la tarde Trinidense Rubio Ñu, el clásico barrial allí. Trinidense Rubio Ñu, 14:45. Hasta el 31 de julio puedes participar del tradicional concurso de cuentos de Comecipar. Descarga bases y condiciones en comecipar.com.py. Es abierto a todo público. Comecipar, tu mejor opción. Azul y Fútbol Álamos, Parques Vinos Álamos y Troya representa Frutos de los Andes. En Ciopar puedes empezar a pagar por tu piscina en cómodas cuotas desde julio y la tenés instalada desde diciembre. Ingresa a ciopar.com.py. Conoce todos los modelos disponibles. Visita nuestro amplio showroom en Autopistas y Lopeteros y al lado del Club General Díaz. Síguenos en Facebook e Instagram como Ciopar. Capiatá 3 de febrero juegan igualmente mañana a las 15. Las sensaciones del placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites. Síguenos en Facebook e Instagram como Control Paraguay. Control Feel My Feel. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer y Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores con Etidol 400. El ibuprofeno en cápsulas blandas de rápida acción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con otros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000. El Sol Seguros. El jueves a las 10 de la mañana, Independiente de Campo Grande ante General Díaz. Salud protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Ergeyela, teléfono 319-0000. Con Salud protegida disfruta mucho más la vida. Ágil, resistente y duradera, la más equipada del país, la HB 110 Luxury de Leopard. Es la motocicleta ideal para vos. Lleva lo mismo en mini cuotas semanales. Solicita el WhatsApp 0981 48 49 35. Seguinos en Facebook como @LeopardPY. Leopard, la mejor moto del país a tu alcance. Paraguay Insumos, productos, insumos informáticos de primera calidad, toner, cartuchos originales y alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmark, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984 522 071 en la página web paraguay-medioinsumos.com. Paraguay Insumos. Más de la categoría intermedia, decíamos Independiente de Campo Grande ante General Díaz, mañana 10 de la mañana, mismo horario para el juego. Emiliano Fulgencio Yegros, 10 de la mañana. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería de aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Villanam 751 Casa Covicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming, el regalo ideal para tu amigo que se independizó está en IO conservador Smart Cooler con speaker por solo 518.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Más de la categoría intermedia, la tabla de posiciones, los primeros ubicados. El líder es General Caballero de Mallorquín, 40 unidades. Segundo, Atra 31, 30. Ameliano es el tercero. Tener un banco digital, puedes hacer mis compras de clic allá en mitiendavision.com mientras estás en la oficina, porque en Visión Banco tenés todas las plataformas para realizar tus compras y un grupo de personas para darte soluciones. Visión Banco
bancos más digitales, más humanos. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Pedí tu Carolín Fortín, aplicale la dosis definitiva contra la mala onda. Sin Fortín no es Carolín. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor tasación con el interés más bajo, además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Más de repaso de la categoría intermedia, decíamos Ameliano 30, el cuarto es Independiente, 29 puntos. Allí nada más están San Lorenzo 28, Resistencia 28, 26 Rubioñú, 26 igualmente para el octavo Tacuarí. Sanitarios y Cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos enteros en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Sevillana Pasos del viaducto de General Santos, Sanicero, proyectando juntos. Durante todos estos años hemos estado presentes en millones de despertares y porque 45 años merecen ser celebrados, hemos creado el somier perfecto que te brinda comodidad ideal. Despertar 45, la edición limitada de Super Espuma. Entérate más al WhatsApp 0974 2020 o en redes sociales de Super Espuma. 45 años presentes en cada despertar. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Vamos con el repaso de la Copa Libertadores. Hoy dos juegos. A las 18:15, Atlético Mineiro, Boca Juniors. El primer juego finalizó 0-0. Las cosas cambian para mejorar, como el Machetazo, que ahora se llama Il Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero. El Machetazo ahora es Il Ahorrazo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos dos locales. Casa Central de Sevillana Casi, R.I. de Mayo Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Las auténticas toscanas son de pizza, prácticas de repercusiones tan riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, con hierbas picante y la tradicional UPI se nutre de sabor a tu vida. Más de la Copa Libertadores, hoy Racing São Paulo 20-30, el primer juego finalizó 1-1. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su gasonegos. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria se hace 61 años, su inversión más segura en la vida. Para que comprar se puede alquilar a Rentamac, una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, avenida Carlos J. Fernández, Río Abu, rentamac.com.py. Recordamos con mucho afecto y cariño a Tito Martínez, Gustavito, es integrante de Los Bemoles, últimamente en el trío Los de Siempre. Falleció ayer Tito Martínez y vivió mucho tiempo en Las Vegas, en Estados Unidos. Y un clásico suyo, el tema Única Tú. En nuestra recordación, nuestro cariño, estuvo una noche en estilo, llevó Pleiva, ¿te acordás, Gustavito? Aniversario de Fútbol al Grande fue. Su pista. Perdón, digo Pleiva, su pista, gracias. Su pista llevó y Única Tú, un clásico. Así que nuestra condolencia, repito, en nuestro más sentido pésames, fallecimiento de Tito Martínez. Fue integrante de Los Bemoles. Después viajó a los Estados Unidos. Cuando vuelve de Puerto Cierto Tiempo se reintegra al Paraguay con el trío de Siempre. La última vez que cantó con Rigoberto. Única Tú, este es el clásico de él. Lo sabe, Bonito y los amiguitos. Única Tú, Tito Martínez. Nuestro homenaje, querido, recordado, Tito Martínez. ¿Para qué comprar si puede alquilar a Rentamac, una herramienta más en su obra? Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, avenida Carlos J. Fernández, Río Abu, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas precio contado. Avenida Pinedo, Casa Remiro, Mendoza, Concepción, Estilo Hogar.
La vida es como un partido, cada meta cumplida es un gol que vale la pena celebrarlo, como tu primer coche, tu primera casa, tu propio emprendimiento. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos, toda una vida con vos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleras, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo, embutidos Chorti. Qué buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizer. Tenés un comercio industrial, una empresa de servicios. Con el préstamo Pymes de Banco obtenés 8,5% de interés anual hasta 36 meses de plazo y 12 meses de gracia con garantía Fogapi. Llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Y 53, Gustavito. Ahora 13:53, el doctor Miguel Figueredo, Rodrigo Rojas. Ya es de Sol. Esto es la previa. Rodrigo Rojas ya es de Sol. Corté con él para atenderle a usted. Estamos hablando, estamos muy cerca. Probablemente sí, probablemente lleguemos a un acuerdo. Si hay acuerdo va a firmar, si no, pero estamos muy cerca. Hoy, lo que te digo es que hoy vamos a decir. ¿A qué hora? Y puede ser esta tarde, puede ser que esta tarde ya sea oficial. Tiene una propuesta nuestra que es hasta donde nosotros podemos llegar, hasta donde nosotros podemos pagar, y haciendo ya un terrible esfuerzo. Vamos a ver si está. Yo te diría que, como dicen ustedes, un 90% está prácticamente acordado, falta un poquitito ahí, y si eso, si nos ponemos de acuerdo después con pensar con premios por objetivos, creo que vamos a llegar a un acuerdo. Sí, acabo de hablar hace un rato con él y bueno, ya quedamos de palabras, falta rubricar eso en el contrato y ya estoy a disposición de él. Ya quedamos todos, que ahora estoy, digamos, esperando saber dónde nos encontramos, cómo hacemos, porque bueno, ya está todo arreglado, como te digo, con él era muy fácil todo, y hacer, en cuanto se diera la charla y se dio hoy, bueno, ya está. ¿Y si todo va bien, practica mañana ya? Sí, yo estoy a disposición de lo que ellos decidan, digamos, en cuanto a la organización y la forma de planteamiento, de entrenamiento, etcétera. Nada más queda arreglar para firmar el contrato, ya está todo acordado. Se dio todo como había planteado antes, ¿verdad? En caso de que yo pudiera resolver mi salida de Olimpia, le iba a avisar y bueno, ahora se dio la charla que teníamos pendiente y quedamos rápidamente de acuerdo. ¿Físicamente estás como para jugar de arranque, Rodrigo? Físicamente estoy como para empezar a entrenar con el grupo y obviamente a disposición de todo técnico. Sin duda que es un enfoque distinto a lo que estaba acostumbrado en los últimos tiempos, pero que en lo deportivo siempre uno tiene que tener la mentalidad de aspirar a lo más alto posible para, bueno, sacar del momento difícil por el que está pasando Sol en lo deportivo y que, bueno, por cómo se maneja, por lo organizado que es, no debería estar viviendo este proceso que ojalá pueda contribuir para que, bueno, a fin de año esté tranquilamente en primero nuevamente. ¿Cuánto tiempo es el acuerdo? ¿Hasta fin de año o por cuánto más? Me imagino que por un año, lo que quiera el precio, más es de lo de menos ya. ¿Lo de Olimpia se acordó? ¿Se arregló? ¿Hay promesa de pago? No, todavía no se llegó a firmar ningún acuerdo porque, bueno, se siguen viendo el cómo y el cuándo, es lo único que falta definir, obviamente. O sea, es lo único que se está hablando. Así que cuando eso suceda, me imagino que llegaremos a un acuerdo que, bueno, a esta altura, si llegamos, ahora estamos ya casi en agosto, es porque, bueno, tenemos una predisposición de ayudar al club hasta donde se pueda de nuestro lugar, pero que obviamente que en algún momento se tendrá que llegar al acuerdo. ¿Qué número de camiseta vas a usar en Sol? Cuando está disponible el 8, uso el 8 suficientemente, solamente usé 8 en el equipo grande, ¿verdad? Ni me puse a pensar en eso, la verdad que es lo de menos ahora porque o sea que después de casi 2 meses de no entrenar con un grupo, es de lo que más un futbolista profesional extraña, ¿verdad? El día a día, el compartir con los compañeros, con la gente del club en el que te toca, y bueno, eso había perdido por mucho tiempo, o sea, no estaba acostumbrado a estar tanto tiempo sin entrenar con un grupo y bueno, sin duda que esto me da un entusiasmo diferente, ¿verdad? Fútbol a lo grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo grande.
Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Descarga nuestra aplicación para dispositivos Android en Google Play, para dispositivos iOS en la App Store y desde la App Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080M. Monumental 1080, Radio Futuro. Última hora, lee la verdad. Presenta Solo Noticias, 2 minutos. Hora 13:58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 15 grados. Educación analiza el retorno a clases presenciales. Juan Manuel Brunetti, ministro de Educación, se refirió al regreso de las clases presenciales, que podrían volver a ser del 100%. Sin embargo, todo dependería de la inmunización total de los docentes. Con mayor cantidad de estudiantes en clases presenciales. Yo les recuerdo que teníamos un poco menos de un 30% de estudiantes en modalidad presencial antes del receso de invierno. A la vuelta del receso de invierno lo que estamos esperando es que al tener ya mayor cantidad de docentes vacunados con primera dosis y seguramente esa segunda dosis que van a recibir casi todos ellos de Pfizer el 2 de